¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13. Bueno, prueba de que estamos recuperando poquito a poquito cierta normalidad política después de estos días intensos y muy tensos que hemos vivido a cuenta de la crisis abierta por los golpistas secesionistas, es que hoy ha vuelto la burra de la presunta financiación ilegal del PP al trigal del Congreso, y que la agitación política en esta jornada de miércoles no ha venido impuesta por el conflicto separatista, que ha pasado a un segundo plano, sino por los supuestos y recurrentes sobresueldos en el PP, que por cierto le han valido a Pablo Iglesias para reeditar algunas de sus habituales sobreactuaciones parlamentarias de palabras gruesas y gestos grandilocuentes. Hoy le ha llamado a Rajoy delincuente, pero esto no se ha mordido la lengua. Vean ustedes. Señor M. Rajoy, ¿qué le parece que su nombre haya sido confirmado indiciariamente en esta misma Cámara por el inspector jefe de la UDEF como receptor de cobros ilegales de la caja B de su partido? A mí lo que me parece es que en el día de ayer, como usted sabe perfectamente, ha sido desmentida esa información. También debería explicar en esta Cámara si usted y su partido han sido financiados por Venezuela y por Irán. Cada vez que viene aquí tiene usted menos votos y menos apoyo por parte de los españoles. Hoy también hemos visto en el Congreso otra performance rufianesca protagonizada por ese tímido laboral que es el diputado separatista de Esquerra, me refiero a Gabriel Rufián. Hoy ha hecho gala una vez más de ese rufianismo político que le singulariza, mostrándole a Rajoy, por cierto, unas esposas con la esperanza de que algún día, dicho, sujeten sus muñecas. Este ha sido el momento, vean. Ustedes nos han molido a palos, le aseguro que nosotros les moleremos a votos. Ojalá un tal M. Rajoy algún día esté con una de estas. Ha tenido su día de gloria, ese minutito por el que usted viene por aquí y aparece. Y se ha ido, ¿eh? Bueno, la novedad hoy es que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, harta de estos numeritos del diputado separatista, antes, días atrás, ya exhibió en el hemiciclo una impresora, le va a llamar a su despacho para apercibirle y reprobarle ese estilo rufianesco e insultante. Rufián trabaja poco, muy poquito y además cobra mucho. Por eso Ciudadanos ha pretendido que el Congreso les corte el alpiste a estos parlamentarios de Esquerra Republicana por su acreditada timidez laboral, y hoy, por cierto, Toni Cantó se hacía eco en Twitter del rechazo que ya hicieron el PP, el PSOE y Podemos de rebajarles el sueldo a estos diputados, que, insisto, van poco y trabajan menos en la Cámara. Ha habido reacciones en Twitter de todo esto, ¿verdad, Paola Sánchez? Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Reacciones muy rápidas, como la que decías de Toni Cantó, que ha escrito rápidamente en su red social: 5 minutos ha trabajado hoy el señor Rufián, pero PP, PSOE y Podemos quieren seguir pagándole el sueldo. En esta misma línea, Rosa Díez también ha escrito que en ningún circo de los de verdad, de esos que alegran el corazón, pagan tanto como a Rufián por ir los miércoles a actuar en el Congreso de los Diputados. De vergüenza ajena. Y por su parte también el presidente del PP en Castellón, Miguel Barrachina, ha mostrado su indignación vía tuit. Fíjense: vente a Madrid al circo esta Navidad. Aquí encienden las luces y Rufián seguirá actuando. Lo acabo de ver desde el escaño y es realmente divertido. Hoy con esposas. El caso es que hoy nada más hacer el numerito se ha marchado, ya lo han visto, se ha ido comiendo fresco. No ha estado ni 5 minutos. Bueno, como ven, casi estamos recuperando esa normalidad política de las que le hablaba, y Cataluña pasando a un segundo plano. Sobre todo cuando se siguen multiplicando voces de frustración, de melancolía, de unos dirigentes secesionistas que están reconociendo la bisoñez de la loca aventura que emprendieron. Esa aventura política de la independencia. Algunos creían que lo de romper con España era un paseo de Boy Scouts y que además les iba a salir gratis. Y claro, la realidad les ha convencido a algunos en forma de prisión y a otros con la justicia tras sus pasos dentro y fuera de España. Hoy, por cierto, contaremos con la presencia en el Cascabel del portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Carlos Carrizosa. Susana Ollero, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Pues sí, vamos a hablar esta noche con Carlos Carrizosa, ese portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, y con él vamos a analizar si es creíble esa especie de examen de conciencia que está afectando a los políticos independentistas catalanes. ¿Qué motivos hay detrás de ello? ¿Hay objetivos ocultos o tal vez forma todo parte de una estrategia de cara a las elecciones del 21 de diciembre? Pues con él vamos a desvelar todas estas cuestiones en unos minutos, Antonio. Muy bien, y más temas. Tercer día del juicio en Pamplona contra los jóvenes sevillanos conocidos como La Manada, acusados de violar a una chica
en los Sanfermines de 2016. Vean. Un detective privado siguió y espió a la víctima días después de la supuesta agresión. El juez admite el informe. ¿Es realmente relevante? Esta noche, la decisión más polémica del juicio a la manada. El famoso anticiclón este que se pone en las Islas Azores, se interpone entre las borrascas que vienen del Atlántico, se pone entre medias, bloquea la entrada de la lluvia. ¿Por qué no llueve? Todas las claves de la sequía que azota la península, explicadas por un científico. Esta noche, en el Cascabel. José Luis Pérez, buenas noches. Buenas noches, Antonio. ¿Cómo ves? El rufianismo político ha vuelto hoy. Oye, nos ha hecho olvidar lo de Cataluña. Entre la performance del señor Rufián y la grandilocuencia efectista del señor Iglesias, nos hemos olvidado del problema catalán, aunque sea por unas horas, ¿no? Digamos que hoy han vuelto por donde solían. Ha sido una sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, efectivamente, que ha vuelto al tono rudo y que, pasada la efervescencia, por lo menos de momento, de Cataluña, ha vuelto a las cuitas del día a día que pasan básicamente, por ejemplo, para Pablo Iglesias de Podemos, por acusar al Partido Popular de corrupción, de acusarles de corrupción en el presente. Ese ha sido el argumento con el que Pablo Iglesias ha querido atacar al presidente del gobierno, y la verdad es que ha salido trasquilado en ese momento en el que Mariano Rajoy le ha recordado poco más o menos que cada vez que Pablo Iglesias abre la boca baja en votos. Señor M. Rajoy, ¿qué le parece que su nombre haya sido confirmado indiciariamente en esta misma Cámara por el inspector jefe de la UDEF como receptor de cobros ilegales de la caja B de su partido? A mí lo que me parece es que en el día de ayer, como usted sabe perfectamente, ha sido desmentida esa información. También debería explicar en esta Cámara si usted y su partido han sido financiados por Venezuela y por Irán. Cada vez que viene aquí, tiene usted menos votos y menos apoyo por parte de los españoles. Bueno, de la crisis del separatismo, hoy tenemos que comentar esa carta que Junqueras desde la cárcel ha escrito, bueno, pues de alguna forma ya señalando a su sucesora para la presidencia de la Generalitat, la actual secretaria general de Esquerra, ¿verdad? Según él, podría o debería ser si ganan las elecciones, claro, el 21 de diciembre. Bueno, lo sugiere, es verdad que no lo dice de manera abierta, pero todo apunta a que efectivamente Junqueras está dando un paso atrás, quizá porque es consciente de que más pronto que tarde podría llegar a ser inhabilitado por los tribunales en el proceso que tiene abierto, y como bien apuntabas, señala a la actual secretaria general de Esquerra Republicana, a Marta Rovira, como la sucesora, como cabeza de lista. Esa carta, vamos a ver un fragmento en el que apunta a Marta Rovira como, al menos, como bien apuntabas, la candidata de Esquerra Republicana. Dice: pocas personas como Marta Rovira, nuestra secretaria general, remaron tanto y desbrozaron tanto el camino. Incluso en esa carta desde la cárcel, Junqueras se pone poético, dice: República tiene nombre de mujer, después de halagar la labor de Marta Rovira. Dice: no podría estar Esquerra Republicana en mejores manos, ya va siendo hora de que en este país una mujer esté al frente, una mujer que nunca se rinde, con una determinación y un convencimiento inigualables, además de sensata y audaz a la vez, y además de tozuda, dice, y pactista. Bueno, se da la circunstancia de que Esquerra Republicana, por tanto, de momento no tiene número 1, aunque todo apunta a que será ella, Marta Rovira, pero ya tiene número 4, porque Carmen Forcadell, la actual presidenta del Parlamento de Cataluña, ha aceptado ocupar ese puesto en la lista de Esquerra Republicana de Cataluña. Y claro, una vez que ha aceptado ese puesto, viene a la memoria el auto del juez del Supremo, el señor Llarena, porque hay que recordar que Forcadell y el resto de los miembros de la mesa del Congreso dijeron en concreto, a juicio del auto de Llarena, esto: todos ellos han manifestado que o bien renuncian a la actividad política futura, cosa que Carmen Forcadell vemos que no ha hecho, con lo cual tenemos que pasar a la segunda parte de la frase. Los que desean seguir ejerciéndola, es decir, como va a hacer Carmen Forcadell,
lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional. Esa fue la declaración ante el juez de Carmen Forcadell. Descartado que se vaya a retirar de la vida política porque ha aceptado ese número 4 de la lista de Esquerra Republicana, a partir de ahora tendrá que cumplir esa otra segunda parte, respetar siempre el marco constitucional. Bueno, mañana también vence el plazo para que el señor Mas abone esos 5 millones, complete, mejor dicho, esa fianza de 5 millones que se le impuso por los gastos originados en aquella consulta del 9 de noviembre. Ha pagado, creo, 2 millones y pico y le queda todavía, bueno, pues sí, casi 3 millones, ¿eh? Vamos a ver efectivamente ahora esas cuentas. Lo primero que hay que decir es que, aunque tarde, la justicia siempre acaba llamando a la puerta. En esta ocasión estamos tratando de determinar cuánto costó y quién fue el responsable de aquel pretendido referéndum del 9 de noviembre del 2014. Vamos a ver esas cuentas, lo que ha abonado ya y lo que le queda por abonar de esa fianza que le exige el Tribunal de Cuentas. En concreto son 5,2 millones de euros, de los que ya, fundamentalmente gracias a donativos, ha aportado el expresidente de la Generalitat 2,5 millones. La resta es fácil, le quedan por abonar 2,7 millones de euros. ¿Qué posibilidades tiene para hacer frente a esa fianza que le exige el Tribunal de Cuentas? Tiene fundamentalmente su casa. Podría verse embargado, tiene una casa de 198 metros cuadrados, una casa grande, en un barrio de los más caros de Barcelona, un muy buen barrio, un barrio residencial de la capital, que tiene un valor catastral bajo, de 230.000 euros, pero que tiene un valor de mercado, según calculamos, de cerca de 800.000 euros. Aún así, le quedarían por abonar al Tribunal de Cuentas 1.900.000 euros a Artur Mas. Artur Mas, que eso sí, quiere agradecer a todos los que a poquitos han ido poniendo unos euros para que él pueda aportar esos más de 2 millones de los que ya dispone. Ojo, eso siempre, por supuesto, antes de impuestos. Y a la vez que agradece ese ejemplo de solidaridad, como lo llama Artur Mas, también pone la mano por si cae algo más. Gracias a mucha gente en Cataluña, a esta caja de solidaridad que se ha montado desde hace algunos meses, hemos llegado pues casi a los 2,5 millones de euros, que están ya depositados en el Tribunal de Cuentas como fianza. Ignacio Camacho, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Con qué te quedas de lo que nos ha dejado este miércoles? Ya no vale el corte de pelo de Puigdemont. Ya no vale. No. Ya se quedó atrasado. Sí. Pues con la carta, noticia, ¿verdad? Con la carta de Oriol Junqueras, al que la melancolía de la cárcel empieza a hacerle ver que sus sueños políticos se frustran. Y que el horizonte político se le cierra y que el horizonte penal se le abre. Y ha nombrado sucesora para un cargo que probablemente no va a ocupar, que es el de presidente de la Generalitat. Por cierto, en esa carta, cuando habla o sugiere la alianza con los comunes de Colau, se va cumpliendo otra parte del guión fantasma de una cena en casa de Jaume Roures el día 26 de agosto, la noche de la manifestación antiterrorista, teóricamente antiterrorista, porque se convirtió en una manifestación antiespañola de Barcelona. Ahí se diseñó una estrategia. Y ahí estaba Pablo Iglesias, recordarlo. Estaba Pablo Iglesias, estaba Oriol Junqueras, estaba Xavier Domenech y estaba el anfitrión, Jaume Roures, el productor de televisión y dueño de los derechos del fútbol. Y digamos que mecenas del radicalismo político en España. Ahí se trazó una estrategia que incluía la revuelta de octubre y una coalición Esquerra Podemos, la marca a los comunes en Cataluña, cuando hubiera elecciones. Y parece que esa hoja de ruta se va cumpliendo como parte del Procés 3.0. Por eso de Podemos... Porque el 2.0 ha fracasado. Por eso en este capítulo del constitucionalismo frente al separatismo, de Podemos no hay que esperar absolutamente nada. Yo cuando el señor Borrell se refería a la señora Colau como la emperatriz de la ambigüedad, no, mire usted, esta señora sencillamente está mucho más próxima a las tesis separatistas, participa en las manifestaciones separatistas, así lo ha hecho, y sin embargo no ha querido saber nada del constitucionalismo, el llamado de aquellas otras fuerzas que han seguido, lógicamente,
bueno, pues pugnando para que España no se rompa, ¿no? El llamado proceso la Constitución es una prevalezca. coalición nacional populista. Eso es lo que es el proceso y lo que ha sido hasta ahora y lo que seguirá, aunque yo creo que muy descafeinadamente a partir de ahora. Eduardo Uriarte, a ver, tu titular del día que te quedas. Yo hoy me quedo con las dos caras de la justicia, por llamarlo de alguna forma. Cara 1, la que no me gusta. Forcadell. A Forcadell el Supremo le ha creído cuando ha dicho que no va a reiterar el delito. Y hoy sabemos que va de número 4 de Esquerra Republicana, como era previsible, y Esquerra Republicana está reiterando el delito en cada discurso que hace, porque lo reivindica, dice que lo quiere volver a hacer, que ha estado estupendo, etcétera. Esa es la cara, la que no me gusta. La otra cara de la justicia, que me parece más positiva para el Estado de Derecho y para la democracia, es lo que le está pasando a Artur Mas. Bueno, en este caso es el Tribunal de Cuentas, pero el Tribunal de Cuentas y después los jueces le están exigiendo que deposite esa fianza y él no puede llegar a la fianza. O que los 5 millones y pico, como José Luis nos acaba de explicar, ahí están. Y esto da un mensaje a todos los españoles de que cuando alguien comete un delito o una irregularidad, en este caso líderes nacionalistas, a ellos también les llegan las fianzas, las multas, las sanciones o incluso la cárcel. Y que la justicia no se detiene, que es muy importante. Sí. Cuando la gente dice, no, que aquí tenían que estar aquí. No, no, este es un proceso de corto, medio o largo plazo, pero que siempre concluye con efectivamente un tribunal dictando sentencia y justicia. Fátima Iglesias, ¿con qué titular te quedas hoy? Mira, yo creo que hemos entrado ya en la fase de justificación del fracaso. De alguna manera, desde Extremera o desde Bruselas hay que justificar que esto ha fracasado ya y que no se ha conseguido pues la Arcadia feliz que pretendían, ¿no? Y además se está haciendo pues con excusas pueriles y sobre todo endosándole la culpa a todo el que pasa por ahí. Es el Partido Popular o el Gobierno o las instituciones europeas que no han sabido ver el proyecto independentista. Yo lo que auguro es que con tanto imputado en las listas electorales, pues probablemente nos encontremos después del 21 de diciembre con un sálvese quien pueda y esa presión por canjear la situación penal de muchos por, de alguna manera, estabilidad en las instituciones, ¿no? Eso puede pasar. Otra cosa es que se vaya por ahí o no, pero puede ocurrir. Y luego lo que me queda ya de lo que estoy viendo en los últimos días es cómo se ha roto definitivamente ese matrimonio Junqueras-Puigdemont, que ya estaba medio roto antes de que los últimos días del proceso, con aquellas elecciones que no se llegaron a convocar por parte de Puigdemont, pero que ahora se ha asimilado más, ¿no? Y yo creo que Esquerra va a salir a rematar al PDeCAT o a Junts por Cataluña, bajo la premisa además de que yo he luchado por mis ideas y estoy en la cárcel y usted pues está en Bélgica comiendo mejillones. En la Gran Plaza, en Chen-León. Buenas noches, Javier Chicote. ¿Qué titular te deja el día a ti? Bueno, yo creo que lo que se ha demostrado ahora con la decisión de Oriol Junqueras es que la justicia funciona. Lo que pasa es que la justicia es como estos motores diésel antiguos, lentos, que no tienen reprise, pero que empiezan a funcionar y no se rompen nunca, y van y poquito a poquito al entrar, un poco como el presidente Rajoy también, que él va a ese ritmo pausado, pero no se para. Entonces Oriol Junqueras ha visto que él no puede ser presidente de la Generalitat y automáticamente la persona con más posibilidades de ser presidente de la Generalitat pasa a ser Marta Rovira. Esquerra Republicana de Cataluña todo apunta a que va a ser el partido más votado. Han buscado un perfil político de una abogada que ha sido profesora de Derecho Administrativo, con un perfil político fuerte, secretaria general del partido. Pese a que tiene muchos conocimientos de leyes, a la hora de saltarse las leyes se las ha saltado igual que todos los demás, en eso no cambia nada. Y la estrategia de Esquerra ya sí que pasa por una alianza más natural, en el sentido de que antes a todos por la independencia y daba igual la derecha convergente que la CUP, ahora se dirige a la izquierda. La clave van a ser, como tú decías, los comunes, los Colau y compañía. Durante un tiempo creímos que Ada Colau podía acabar salvando esta situación, porque para nada es independentista, pero coincido plenamente contigo cuando has dicho que si tiene que elegir entre los independentistas y los constitucionalistas, está muchísimo más cerca de los independentistas. Ahora bien, yo creo que ella, o su partido, los Podemos, los comunes,
entrarían exigiendo un referéndum, pero si lo exigen dentro de la legalidad, eso pasa por 2 tercios en Madrid, que no lo van a alcanzar. Entonces, bueno, sería una solución para enfriar un poco esta situación. La alternativa de PSC, Ciudadanos, PP, creo que no llega ni de lejos, y que, bueno, es la señora hoy por hoy favorita en las quinielas como próxima presidenta de la Generalitat, Marta Rovira. Vamos a ver, de las quinielas de las encuestas hay que fiarse un poquito a día de hoy. Ya veremos a ver qué pasa cuando estemos en víspera de las elecciones. Pero a día de hoy yo no daría, vamos, ni la pepita de una pera por ninguna de las encuestas que me planteen. Ya comentaba ayer Rajoy, luego lo podemos comentar cómo se ha publicado recientemente una encuesta de intención de voto en toda España y resulta que repite el mismo resultado que una encuesta que se hizo 3 meses antes de las elecciones del 2015, de noviembre de 2015, qué casualidad. Y no tiene nada que ver. Lo que luego salió en noviembre no tiene nada que ver con lo que se publicó en julio. O sea que son muy poco fiables en estos momentos. Yo me fijé en eso también. Por eso. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Hasta ahora. El Ministerio del Interior ya ha buscado destino para el ex mayor de los Mossos, el señor Trapero, Josep Lluís Trapero. Le ha destinado un puesto administrativo en las oficinas del Cuerpo de Travesera de las Corts en Barcelona y ya no va a hacer trabajos operativos, en este caso solo administrativos, en la consecuencia de esa intervención de la Generalitat y de la aplicación del 155. Junqueras, hablábamos antes de la carta del señor Junqueras desde la cárcel. Él va a presentarse, probablemente en la lista de Esquerra, pero quiere que sea la que encabece la lista, la número 2 del partido, con el fin de que si gana las elecciones pudiera ser a su vez José Luis Pérez la presidenta de la Generalitat. Vamos a ver qué pasa. Las encuestas dicen ahora que Esquerra puede ser el partido más votado, pero yo decía antes que las encuestas, en fin, a día de hoy no son muy fiables. No es muy complicado, efectivamente, en un ambiente tan polarizado políticamente y socialmente como el que se vive ahora mismo en Cataluña. Pero vamos a ver con algo más de detalle, como bien decías, esa carta de Junqueras desde la cárcel en la que apunta claramente, aunque no todavía de manera oficial, a Marta Rovira, su secretaria general, la secretaria general de su partido, como la posible candidata o cabeza de lista de Esquerra Republicana a esas elecciones. Decíamos que es una carta llena de piropos a la secretaria general, sensata, audaz, tozuda y obstinada, pero también dialogante. Y me voy a fijar en esta palabra, en pactista. ¿Por qué? Porque más allá del horizonte judicial de Oriol Junqueras, seguramente esta decisión también tiene mucho que ver con lo que pueda ocurrir a partir del 21 de diciembre, después de las elecciones. ¿Y por qué digo que es especialmente reseñable esa palabra pactista? Pues porque seguramente con Marta Rovira un posible acuerdo de Esquerra Republicana con el Partido Socialista de Cataluña sería factible, o sería al menos algo más fácil. Hay que recordar que los socialistas, tanto el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, como el PSOE, han dicho que no van a pactar después de las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña, pero que no van a pactar fundamentalmente con aquellos dirigentes independentistas con procesos judiciales en curso. Por eso digo que pensando en el horizonte más allá del 21 de diciembre, seguramente ese paso dado hoy por Junqueras también tiene una explicación añadida. Pero hemos visto decíamos antes, independentistas que reculan, el propio Junqueras lo hace por convicción, porque ya no cree en el independentismo, o es simplemente una manera de recular por puro tacticismo. Pues si vemos este otro párrafo de la carta, parece más bien lo segundo. Dice que tienen que dar un paso atrás porque han cometido errores fundamentalmente de ingenuidad. Dice, creíamos que el Estado nunca se atrevería a aplicar esos niveles de represión, o que la Unión Europea no permitiría que el gobierno del Partido Popular tolerase tantos golpes contra la ciudadanía y las instituciones catalanas. De manera que da la sensación, por párrafos como este, que estamos más ante un tacticismo que ante una verdadera marcha atrás. En todo caso, para hacer acopio y para ver en conjunto de qué estamos hablando, porque venimos diciendo en los últimos días, son varios los independentistas que parece que están dando marcha atrás, lo mejor es escuchar esos testimonios entrelazados, lo que ha ocurrido a algunas de esas voces que se han ido pronunciando desde el ámbito independentista en las últimas 72 horas. El resultado de conjunto, lo van a ver, és demoledor. El que em va preguntar el jutge al final del que se'n diu la visteta, la vistilla,
a preguntes seves vaig respondre i em va dir, vostè renuncia a la via unilateral? Perquè no ens ho ha dit això durant tota la declaració, senyora Simó. Jo li vaig dir, jo el que crec és que la via unilateral la pròxima legislatura és impossible. Soy responsable de este proceso, no único, evidentemente, esto no gira en torno a una persona, pero soy responsable principal de este proceso hasta el 10 de enero del 2016. ¿Sabe por qué, o saben por qué todavía no somos independientes? ¿O no lo hemos sido todavía? ¿O todavía no lo somos? Que cada uno lo diga a su manera. Porque no ha existido una mayoría de catalanes que así lo hubieran querido. De què serveix ara dir que no ho havíem d'haver fet, que no estàvem prou preparats? Qui és que no sabia que no teníem exèrcit, ni control de fronteres, ni accés al mercat econòmic? Tot el país de Catalunya ho sabíem, això. O s'ha estat dient que els governs europeus no ens reconeixerien l'endemà d'una declaració unilateral. Això s'ha dit i s'ha repetit 300 vegades. Però potser no hi havia gaires ganes d'escoltar aquesta part del relat, perquè també preferíem escoltar la part del relat, la més èpica, la més emocionant, la més bonica. Bueno, son ejemplos de esas declaraciones que se han producido en estos últimos días, haciendo una especie de examen de conciencia, no sé, una pequeña autocrítica, reconociendo que no estaban preparados para la independencia, que no había un gobierno preparado para romper con España y declararse independiente, o reconociendo o admitiendo que no hay una mayoría por encima del 50% de ciudadanos que esté de acuerdo con esa ruptura unilateral, ¿no?, con España, de esa independencia. Y luego, por otro lado, por lo que se advierte, hombre, es un grado de ingenuidad y de irresponsabilidad notables, porque claro, ¿qué iban a pensar? ¿Que se les iba a dejar que rompieran con España como si esto fuera un paseo de Boy Scouts, que yo decía antes, sin más, sin consecuencias? Hombre, por favor. Vamos a saludar a Carlos Carrizosa, que es el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento. Señor Carrizosa, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues ya ve usted, esta especie de examen de conciencia o de autocrítica, ¿es sincera, es tacticista? ¿Cómo lo interpretan ustedes todo esto que está pasando? Porque al final dicen, ¿para qué no hemos metido en esta juerga con las consecuencias tan negativas que ha tenido para llegar hasta este punto de reconocer que nos hemos equivocado? Todo es sorprendente, es surrealista, es absurdo. Bueno, a ver, es que yo creo que no hay que creerse ni una palabra de estos señores. Estos señores han estado mintiendo a todos los catalanes durante todo el tiempo. Esto que dicen ahora, que ellos durante todo el tiempo decían que estaban preparados, que iban a declarar la independencia, que íbamos a mantenernos en Europa, que las empresas se quedarían, que Europa jamás dejaría escapar un mercado de 7 millones de personas, que nos irían detrás a los catalanes suplicando que ingresásemos en la Unión Europea. Todas esas mentiras, pues ahora ellos vienen a decir que bueno, que quizá había que contar la parte más épica solamente y que quizá pues bueno, pues no les contamos del todo la verdad. Piensen que estas personas son las mismas que han dado un golpe a la democracia. Son los mismos personajes que han atropellado los derechos de más de la mitad de los catalanes. Y las mismas personas van a hacer las mismas cosas. En las listas va a ir el señor Puigdemont. Están hablando que quieren poner al señor Puigdemont de número 1 por el PDeCAT. Y por el número 1 de Esquerra Republicana quieren poner al señor Junqueras, y luego como una especie de vicepresidenta o segunda de filas a la señora Marta Rovira. Son exactamente las mismas personas que han dado el golpe a la democracia. Yo estoy seguro de que, vaya, que los catalanes no se van a dejar engañar otra vez, aquellos que se dejaron engañar. Muchos, la verdad, es que a muchos no los engañaron nunca. A nosotros, desde luego, nunca nos han engañado, y a mucha parte de la población tampoco la engañaron nunca. Por eso le pregunto, señor Carrizosa, antes comentábamos lo de las encuestas. Las encuestas ahora mismo pues apuntan a un triunfo, por ejemplo, de Esquerra Republicana, y que parece que no habría sufrido una merma notable, sustancial, el apoyo electoral al separatismo. ¿Creen ustedes que todo esto al final sí les va a pasar factura? Y que el 21 de diciembre podemos llevarnos una sorpresa, y que esta gente puede perder, dada la frivolidad, la irresponsabilidad con la que han procedido y actuado, hay gente que se va a descolgar de ese apoyo ciego al separatismo. Antonio, ¿esté usted seguro de que, y todos los oyentes y los telespectadores que nos ven, de que hay posibilidades de ganar al independentismo?
Es que hay posibilidades. Tenemos que conseguir que no lleguen a obtener la mayoría absoluta y que luego los partidos constitucionalistas seamos capaces de ponernos de acuerdo, que yo creo que sí, para hacer un cambio en Cataluña. Yo creo que muchos votantes suyos están absolutamente decepcionados, que se sienten engañados. Hay que ver las calles de Barcelona y de otras capitales. Hoy mismo he estado en Girona. Las banderas esteladas en los balcones se han caído, muchas de ellas, las han quitado. Aquellos que estaban haciendo ostentación de su separatismo, pues ahora ya empieza a dar un poquito de vergüenza cuando ve que sus dirigentes se van al juzgado y antes eran muy valientes hablando allí y luego en el juzgado dicen que todo era simbólico. Menos la marcha de empresas, figura que todo era muy simbólico, que lo dijo la señora Forcadell en el juzgado. Se desdicen de todo en el juzgado, y eso decepciona a muchos de ellos. Entonces yo creo que por un lado los independentistas van a estar desmovilizados, pero que nosotros tenemos que movilizar a todos los constitucionalistas, a todas esas personas que se han ido a manifestar multitudinariamente por las calles de Barcelona con banderas españolas y banderas catalanas y europeas, a demostrar que existe otra Cataluña distinta a esta que ellos nos querían hacer creer, y que si votamos masivamente, que yo creo que lo podemos hacer y que lo harán muchas personas, que les podemos ganar. Y esto no podemos renunciar a ganarles, porque si no tendremos 4 años más de lo mismo, se lo aseguro. ¿Tienen ustedes alguna duda, si llegáramos a este extremo, a este particular, de una mayoría de voto constitucionalista y que eso estuviera encabezado por la candidatura de Inés Arrimadas, de Ciudadanos, que parece que según la encuesta sería también el partido, en esa parte podría ser el partido más votado? ¿Dudan ustedes del apoyo del Partido Socialista de Cataluña a un gobierno encabezado por Inés Arrimadas si se dieran esas circunstancias o no? ¿Qué creen ustedes? Bueno, vamos a ver, yo creo que el señor Iceta, con estas declaraciones que hace de que ellos no apoyarían a ningún líder independentista, procesado, imputado por los hechos del golpe contra la democracia, hacen un flaco favor a la claridad de sus postulados, porque yo no quiero que él diga que no apoya a los líderes involucrados en este golpe a la democracia. Yo quiero que él diga que no va a apoyar ni siquiera a los partidos involucrados en todo esto. A los partidos separatistas que han pensado que pueden dar el timo del tocomocho a todos los españoles y a todos los catalanes y cambiarnos el pasaporte por las bravas sin seguir las leyes para nada, saltándoselo todo y creyéndose que tienen que hacer todo lo que quieran hacer. A mí me gustaría que Iceta sea bien claro en eso, que no va a hacer un tripartito con Esquerra Republicana, Iceta ya hizo 2 tripartitos antes, fue el maestro de ceremonias de los 2 tripartitos anteriores con Esquerra Republicana, con el señor Carod Rovira. Entonces, si ha hecho ya 2, yo me temo que pueda hacer un tercero, pero también confío en que por eso los catalanes tienen que darnos a nosotros un apoyo todavía mayor y hacer claramente a aquel que no quiera independencia saber que nosotros nunca vamos a pactar con aquellos que quisieron atropellar las leyes. El señor Iceta, si lo deja tan claro como nosotros, seguramente también tendrá unas mejores expectativas electorales que en la ambigüedad actual. Le pregunto, señor Carrizosa, porque venimos comentándolo estos días atrás, ¿dónde sospechan o de qué sospechan concretamente sobre el origen del dinero que está financiando la estancia del señor Puigdemont y su defensa legal en Bruselas, la de él y la de los exconsejeros que se han refugiado en Bruselas, están allí, huidos de la justicia, y el dinero, por ejemplo, que bueno, pues tendrá que hacer frente el señor Mas mañana, porque vence el plazo a esa fianza, los 5 millones y pico que el Tribunal de Cuentas le obliga a pagar en función de los gastos de aquel otro referéndum ilegal del 9 de noviembre. Porque se dice, no, está prestando o lo de Forcadell, 150.000 euros, o los de la mesa del Parlamento, 25.000 euros cada uno. Se dicen, es de la Asamblea Nacional Catalana, pero este dinero no ha llegado a la Asamblea Nacional Catalana por arte de vivir bien loque, ¿no? Me imagino. ¿Qué sospechan ustedes sobre este trasiego de dinero? ¿De dónde procede todo esto? Pues mire, yo no me atrevería a decir exactamente de dónde procede, porque además en estos momentos creo que esto está siendo investigado judicialmente, precisamente las cuentas de la Asamblea Nacional Catalana, de la ANC famosa.
pero es que existe otra de esta constelación de entidades que han sangrado a los catalanes y que se han aprovechado el dinero. Una de ellas es la AMI, la Asociación de Municipios para la Independencia. La AMI es como un lobby de ayuntamientos independentistas que obtiene cuotas de los propios ayuntamientos que las pagan. Y distraen dinero de las arcas públicas que deberían dedicarse, pues por ejemplo, a la educación de los niños de 0 a 3 años que hay en ese municipio, pues para eso no hay dinero, pero luego para derivarlo a la independencia sí. Y yo creo que buena parte de esos fondos, creo y todos estamos seguros y lo sabemos, que aparte de las cuantiosas subvenciones públicas con las que va regando la Generalitat a todas sus entidades afines, hay una buena parte que se dedica, que se extrae de los propios municipios que pagan esas cuotas y luego ese dinero lo usan para pagarse los viajes con las varas a apoyar al señor Puigdemont en Bruselas. O sea, todo es como un inmenso montaje que al final drena los recursos de toda la sociedad catalana que se tendrían que emplear, pues por ejemplo, le pongo el ejemplo, para los barracones de los colegios. Somos la comunidad autónoma que tiene más de 1000 barracones, la que más tiene. Los niños hace más de 10 o 15 años que estudian en barracones, generaciones continuadas de niños, y no les han arreglado colegios para que estudien en un colegio debidamente acondicionado. ¿Por qué? Pues porque las inmensas cantidades que se distraen, o como por ejemplo las que se dedicaron al CETITI y a toda la base informática, ahora se está... nosotros ya denunciábamos en el Parlamento, oiga, que 400 millones de euros en informática, 400 millones de euros era más que todo el presupuesto de la Consellería de Cultura. ¿En qué se lo gastaban en informática? Pues de allí están encontrando que se han drenado partidas también para dedicarlas a la construcción nacional, a pagar chiringuitos, etcétera, etcétera. Yo creo que una de las digamos, lo interesante y lo bonito, si me lo permite, incluso bonito, de ganar unas elecciones en Cataluña será que cuando levantemos las alfombras va a salir una de porquería y los catalanes se van a enterar de las cosas que se estaba haciendo su dinero, que yo creo que esta gente va a pasar a la historia como bueno, ya han pasado los ladrones del 3%, pues luego pasarán los ladrones del Prusés. Una cosa más, escuche lo que decía el señor Mas a propósito de esa fianza, que todavía tiene que depositar mañana. Gracias a mucha gente en Cataluña, a esta caja de solidaridad que se ha montado desde hace algunos meses, hemos llegado pues casi a los 2,5 millones de euros, que están ya depositados en el Tribunal de Cuentas como fianza. Creo que en los próximos días esta cantidad se puede ampliar algo. Y por lo demás, pues tenemos ya nuestros pisos, ¿no? Nuestras casas, los que estamos involucrados en este tema, en esta investigación, tenemos nuestras casas ya tasadas, valoradas, y si no hay más remedio, pues las tendremos que aportar como garantía. Bueno, pues eso comentaba sobre el dinero que tendrá que aportar hasta llegar a los 5 millones y pico. Claro, todo esto no ha salido gratis, ni va a salir gratis a los que ahora todavía están pendientes de esa investigación y conclusión judicial. Claro, pero es que esto que este señor está esperando que le pague a alguien, páguemelo, parece que estén diciendo a la ANC y a todas estas entidades afines, es que eso lo hemos pagado todos los catalanes. O sea, este señor ahora se está doliendo de que si le tocan sus casas, si le tocan sus cuentas, y está pidiendo a la ANC, pero es que esto, señores, lo hemos pagado entre todos los catalanes, también los no independentistas, es que es una desvergüenza. Y lo mismo va a pasar cuando se echen las cuentas de lo del 1 de octubre y cuánto costó. O sea que yo creo que por eso es necesario sanear la democracia catalana, por eso era necesario aplicar este artículo 155 de la Constitución para tener unas elecciones cuanto antes, el 21 de diciembre, y por eso los catalanes no se pueden perder la oportunidad de votar esta vez y dar un golpetazo en la mesa y decir, se acabó todo esto, se acabó esta sinvergonzonería y esta caradura con la que están tratando a la mayor parte de la población catalana. Acabemos ya con esto, es que es un rollo, de verdad se lo digo. Bueno, una cosa más, para concluir, y vamos a comentarlo después, ya sabe usted que su partido en el Congreso de los Diputados ha pedido que se les retire el sueldo o parte del sueldo a los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña, no sé si también a los de la antigua minoría catalana, porque van poquito al Congreso y trabajan menos. Y hoy el señor Rufián pues ha vuelto a montar el número. Ha estado 5 minutitos, ha sacado las esposas, ha montado el circo y se ha marchado. Eso es todo lo que trabaja. Claro, todo esto no ha contado con el apoyo ni del Partido Socialista, ni del Partido Popular, ni de Podemos. Pero en fin, esto es lo que toca en Madrid.
no sé si en el Parlamento trabajan un poquito más los rufianes de turno. Pues mire, yo lo que le digo es que me siento muy orgulloso, de verdad se lo digo, muy orgulloso de pertenecer a un partido que cuando está viendo cómo dos colegas políticos, o tres o cuatro, o un grupo entero como Rufián y sus secuaces, pues están allí, que no van a trabajar, pues que no se les pague. Me siento muy honrado de que mi partido no sea corporativista y diga, no se les pague, y me sabe muy mal, y veo que la vieja política a veces se impone, porque no entiendo la razón de que sigamos pagando a estos señores que están insultando y humillando continuamente al resto de los españoles y a la mitad de los catalanes, a los que nos llaman súbditos, nos llaman traidores, nos llaman colaboracionistas. Ese es el género de insultos que utiliza el señor Rufián y muchos de sus acólitos contra nosotros. Y que ellos no vayan a trabajar y se les pague, oiga, yo creo que los ciudadanos, cuando faltan a su trabajo, pues tienen unas consecuencias. Me gustaría que los políticos no fueran diferentes, y no entiendo, la verdad, esto que ha resuelto el Partido Socialista y el Partido Popular, no lo entiendo. Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento. Gracias, buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias, buenas noches, Antonio. Bueno, esa es la pregunta que hemos planteado hoy en el barómetro. Claro, es la pretensión de Ciudadanos es que esta gente pues no cobre porque no está yendo al Parlamento, señal de protesta por esto de los presos políticos, etcétera, etcétera, pero cuando van a montar el número, como ha hecho hoy Rufián, no sé. No entiendo por qué el Partido Popular, no sé si, digamos, administrativa y legalmente se les puede rebajar el sueldo, no lo sé, lo desconozco. El problema es que es una porque medida... si es así debería haberse rebajado, vamos, de una forma considerable, ¿no? Aparentemente suena muy bien, pero a mí me parece esa propuesta de Ciudadanos muy populista. ¿En qué sentido? En el sentido de que Ciudadanos sabe, quien lo ha planteado, que si se aplica a Rufián, por ejemplo, por haberse ido hoy, porque no se trata de... porque se está yendo todos los días, sí, que no aparece por ahí. Porque no se trata de una medida para castigar comportamientos como los de hoy, que eso es otra cuestión. Eso es otro debate diferente. Pero si se trata de sancionar a los diputados con no pagarles parte del sueldo por no estar en el hemiciclo, punto primero, hay que introducir unas medidas de control para saber si todos los diputados están, y a partir de ahí hay que establecer un reglamento muy complejo, pero hay que establecerlo antes de esto, en el que se tenga que justificar cuando uno puede estar o no. Con esto quiero decir que hay múltiples motivos, no solo el de Rufián, para que haya diputados que a veces no estén en el hemiciclo. ¿Cuándo se les sanciona? Y múltiples motivos pueden ser viajes... Los grupos sancionan a sus diputados cuando no justifican las ausencias. Y de hecho... En este caso no hay sanción posible porque es el propio grupo el que abandona el pleno y abandona la actividad parlamentaria conjuntamente, con lo cual no se van a sancionar o autosancionar. Pero los demás grupos todos sancionan a aquellos que no justifican sus Pero lo ausencias. que quiero decir es que... Reglamentos internos. Y esto no, aquí no hay reglamento interno porque estos señores, en fin, se pasan Pero la medida, todo por el tiempo. La medida de Ciudadanos, y ellos lo saben, abre una espita complejísima. Bueno, pues que pero si lo importante es que se abra. Pero es que hay que dar ejemplo. Sí, pero es que acabarían sancionados casi todos los diputados. Claro. Primero porque el trabajo parlamentario no se puede medir en tiempo, porque hay gente que está fuera, que está haciendo cosas, que entra a los despachos, y menos por tiempo de asistencia a los plenos. Segundo, porque ellos, los de Esquerra, han sido muy listos para no hacer una ausencia continua de los plenos, entonces la han salpicado de días. Van a hacer alguna preguntita, como ya ha hecho este. Luego vuelven a ausentarse para que no se les pueda decir, ustedes no han venido los últimos 2 meses, entonces sí podría haber un motivo administrativo de sanción. Y en tercer lugar, por lo que dice Edurne, el resto de los partidos lo que temen es que si aplican un criterio así, sin legislarlo previamente, tendrían que sancionar prácticamente a medio hemiciclo, a media siendo cámara. Verdad eso, que es así, además los que hemos cubierto información parlamentaria sabemos que si no se está en el pleno muchas veces se está en el despacho y hay un trabajo muy tedioso y muy oscuro el diputado o fuera del hemiciclo. Teóricamente también en tu provincia. Siendo verdad eso, también es verdad que tanto en el Congreso como nosotros mismos conocemos quiénes están y quiénes muchas veces no están. Y hay casos manifiestos y muy claros de diputados, siendo de Esquerra o siendo de otros partidos,
que no aparecen, no están ni se les espera. Y lo que también es cierto y es inadmisible es que no haya ni un solo aforo completo en una votación parlamentaria. Nunca. Siempre sí, depende cuando ha habido aforos completos, bueno, sí, ni cuando ha habido un debate de estabilidad presupuestaria como ha habido, ni cuando ha habido un debate de reforma laboral. No existe el aforo completo. Hay una media de faltas de 12 o de 13 diputados y nos hemos encontrado muchos plenos en los que se está hablando literalmente a las sillas. Yo creo que la medida de Ciudadanos no le interesa a nadie. Sí que es cierto que sí que es muy cercana al ciudadano de la calle, que dice que yo si no voy a trabajar no cobro, pero es muy difícil controlarlos, y además una realidad que es innegable. Todos los partidos políticos ahorran millones de euros al año con los cargos públicos. En el momento que un representante político sale elegido, pasa a cobrar del erario público. Voy a hacer una pausa y enseguida recuperamos el tema, porque este hilo no lo vamos a perder, ni mucho menos. ¿Cómo está el barómetro? La pregunta que hemos hecho, Paula. Bueno, la pregunta se la recordamos a nuestros espectadores si se debería multar, sancionar a Gabriel Rufián por su actitud en el Congreso. Nos dicen ustedes hasta ahora un 83,4% que sí, que debería de multarse esa actitud, frente a un 16,6% que no. Y les recordamos los teléfonos para que sigan llamando hasta las 12:30, el 905-855-001 para respuestas positivas, 905-855-002 si consideran ustedes que no, así que sigan llamando. De momento la presidenta del Congreso ya le ha llamado a capítulo y le va a percibir en su despacho. Le va a reprobar, lógicamente, este estilo rufianesco, nunca mejor dicho, de hacer política en el Congreso de los Diputados. Vamos a ver en qué queda, si solo queda en un apercibimiento o ya en una advertencia seria, ¿no?, para que no se repita más esta historia. Voy a Bruselas porque José Luis Concejero, corresponsal de COPE en Bruselas, está muy pendiente de los movimientos del señor Puigdemont, no solamente de su cambio de look, de estas últimas horas. Se ha cortado un poquito el pelo, como decías antes, Ignacio, ya no es noticia que se corte el pelo Puigdemont, ¿no? Sino de aquello que dice y habla, lo que está hablando precisamente a esta hora de la noche. José Luis Concejero, porque creo que está concediendo una entrevista a algún medio catalán, ¿verdad? Buenas noches, José Luis. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. ¿Qué está diciendo? Sí, bueno, efectivamente al Punt Avui, un medio de comunicación catalán, ha sido la última entrevista que ha concedido, y eso que a principios de semana su entorno más cercano aquí en Bruselas aseguró que iba a ser una semana bastante discreta, la de Carles Puigdemont. En cualquier caso, en las últimas horas hemos conocido cómo se va caldeando el ambiente, se está calentando de cara a esa primera declaración que tiene que hacer el próximo viernes. Quedan menos de 48 horas. Los abogados de alguna manera ya han tratado de calentarla, asegurando que en España no se respetan los derechos humanos y que todo esto es un juicio contra ideas políticas, que es un poco lo que va a alegar la defensa para evitar la vuelta a España. En cualquier caso, si te parece, como dices, vamos a escuchar las últimas declaraciones de hace apenas unos minutos del expresidente de la Generalitat de Catalunya. Sempre hi ha alternatives a les diferents que proposes tu. Això li he dit al president Rajoy també. La nostra proposta és la independència, però en teniu alguna altra? Estem disposats a escoltar-la. És més, estem disposats a votar la independència o una altra cosa. Que, evidentment, tu no tens una fulla de ruta amb totes les instruccions precises. No la té tampoc l'estat espanyol. No ens hem de flagelar massa tampoc amb això nosaltres. José Luis, que te has quedado... Ha vuelto a insistir, sí, no, ha vuelto a insistir Antonio en esta... Ha vuelto a insistir en esta entrevista a las palabras que dijo el pasado lunes en esa entrevista que concedió al diario Le Soir aquí en Bélgica, de que otra alternativa a la independencia es posible. En cualquier caso, Antonio, aquí estamos todos muy pendientes porque en menos de 48 horas tenemos, por decirlo de alguna manera, la primera gran bola de partido. Vamos a ver qué decide el juez de primera instancia aquí en Bruselas, porque es una decisión que de alguna manera puede desencadenar problemas en el gobierno de Bélgica por esas tensiones que hay ahora mismo internas, y luego también cómo reacciona el gobierno de España al respecto. Pues a ver qué pasa efectivamente con esa comparecencia el viernes ante el juez de Bruselas. José Luis Concejero, gracias, buenas noches. Un abrazo, Antonio. Otro para ti, desde Bruselas. Bueno, señores, pues... me decían que en esa entrevista, al medio catalán, él venía incluso a justificar que no hay tampoco que, en fin, darle mucha
importancia a esta autocrítica que muchos separatistas están haciendo ahora sobre si no estábamos preparados para afrontar la República Independiente y que, hombre, que no había una hoja de ruta, pero que había voluntad de hacerlo, etcétera, etcétera. Este quiere, claro, como está allí, dice, a ver si se están descolgando más de la cuenta y me van a dejar aquí más tirado. Es que había empezado a hacer de ratas, claro. Pues con razón, porque claro, pero haberlo dicho antes, es que se han dado cuenta de que la independencia solo funcionaba como mito. Claro. Pero una vez que dice, y ahora vamos a la realidad es independencia, otra. no pasa nada, y encima viene el Estado, te da un cachiporrazo, te quita el gobierno, te suspende la autonomía, y además no pasa nada. Pues entonces dicen, oiga, ¿esto qué es? Que esto de la independencia después no tenían ustedes nada preparado. Pues claro que no tenían nada preparado. Y como lo único que habían preparado era una colección de supercherías, pues cuando se las han desmontado se han quedado sin nada. Pero fijaros la trampa por otra parte tan propia del nacionalismo que lanza Puigdemont. Dice, nosotros proponemos la independencia, si aquí proponemos otra cosa, o sea, a cambio de la independencia. No, una otra cosa no. Nada. A cambio de la independencia, nada. Nada de nada. Bueno, que os quiero preguntar por los audios que hoy se han publicado de la Operación Lezo. Conversaciones grabadas en el despacho de quien era entonces presidente de la Comunidad de Madrid, presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y quien fue presidente de la Generalitat Valenciana y ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, y portavoz del Gobierno, con Aznar. Unas conversaciones tremendas en las que se grababa cuando se estaba haciendo el seguimiento a Ignacio González y claro, profieren, como titulan hoy hasta ahora todos los medios, fuertes insultos contra Rajoy y contra Esperanza Aguirre. A Esperanza Aguirre la llama Ignacio González hija de pu, pero vamos, varias veces. Ven ustedes, escuchen. Esperanza Aguirre es igual que Mariano Rajoy, igual. Uno es un tío con complejos hijo de p***, y la otra es una tía, pero solo tienen una cosa aquí, es ellos. Rajoy quiere superar a Franco en la presidencia del gobierno. A ella todo le importa un pito salvo. Eso decían sobre Rajoy y sobre Esperanza Aguirre. Son unos hijos de... Bueno, en otro momento también habla de cómo era Esperanza Aguirre. Fíjense ustedes que Ignacio González fue el sucesor de Esperanza Aguirre, que Esperanza Aguirre le nombró, le designó con el dedo para que le sucediera al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid. Luego recordaremos cómo él se emocionó incluso agradeciéndole el afecto que le profesaba por haberle designado, ¿no?, presidente de la Comunidad de Madrid. Pero en esta conversación, en ese despacho, lo que habla de Esperanza Aguirre es tremendo, delante de Zaplana. Escuchen. Esperanza sabe, eso lo he dicho, lo he dicho 1000 veces, pero tú eres consciente de que está muerta, que no... Sí, claro, eso lo sabe, pero a ella todo le importa un pito salvo ella. Y ella, en ese estatus que tú ves ahí, que es una mierda, que yo no es una mierda y tal, ya, pero es que tiene el servicio. Es que no lo admite. Es que ella necesita el servicio. Tiene 3 secretarias que le compran las medias. Esto decía de Esperanza Aguirre. Bueno, las conversaciones son más largas, hay más grabaciones, lógicamente, tremendas, pero voy a recordar qué decía Ignacio González de Esperanza Aguirre cuando se sometió a la investidura de la Asamblea de Madrid, una vez que le propuso como candidato a sucederle, o a sucederla en este caso, la propia Esperanza, a Ignacio González. Recuerden cómo se emocionaba. Quiero agradecerle públicamente la oportunidad que me ha dado de crecer políticamente a su lado, su confianza y el cariño. La política que puñetera es. Cuerpo a tierra que vienen los nuestros. Madre mía. Pero no solamente Madre eso, mía. acordaros que cómo confiaba Esperanza Aguirre en Nacho González, en su Nacho González, hasta el último minuto en el que lo defendió y mantuvo por activa y por pasiva la inocencia de su Nacho. Además, es que esto está grabado cuando ya le estaban haciendo un seguimiento, pero siendo presidente todavía de la Comunidad de Madrid.
en esa conversación con Eduardo Zaplana, en su despacho. Perdón, posterior. Ya estaba Cifuentes, sí. Sí, porque también hablan mal de Cifuentes, por cierto. Perdón, estaba haciendo... Sí, bueno, vamos a ver. Pero él estaba siendo investigado, es verdad, sí. Claro. Después de haber dejado la presidencia en virtud de las elecciones autonómicas. Sí, cierto. Bueno, pero no, que no justifica en ningún caso que alguien que te puso ahí, hombre, que te defendió y te apoyó... Ahí bajo la guardia, porque en esta historia de los pinchazos llega un momento en el que cuando están escuchando los agentes de la Unidad Centro Operativa de la Guardia Civil, ven que están tomando ciertas cautelas y que sospechan que pueden tener el teléfono intervenido. Hacen una cosa muy excepcional, que es meterte los micros hasta en tu propio despacho, que no es nada fácil. Que ese es un despacho que tenía alquilado donde trabajaba. Donde trabajaban. Donde él tenía entonces allí, su oficina después de dejar la presidencia. Ignacio González habla con su hermano Pablo tal, y hablan de que, oye, en el despacho lo tratamos, entonces los agentes de la UCO hay que montar un operativo importante para poder colarte ahí con alguna coartada o de alguna forma y poder grabar. Entonces ahí baja la guardia, porque cuando está con Eduardo Zaplana no se imagina que le puedan estar grabando. Que hay un micrófono oculto que está grabando toda la conversación. Despacho. El juez Luis Velasco debe ver. A mí me parece, periodísticamente muy jugoso, disfrutamos casi como cochinos en un barrizal, pero sí que es cierto que la relevancia penal de lo que están diciendo yo no acabo de verla. No tiene ninguna idea de lo que están diciendo. Es crítica política lo que están diciendo, fundamentalmente. Es una crítica a Rajoy y a Espartero. Pero me gusta lo que acabas de decir, Javier, de disfrutamos como cochinos en un barrizal. Una muy buena frase. El es gordo, ¿eh? Sí, una muy buena frase, porque yo cuando escucho este tipo de grabaciones siempre planteo en primer lugar una cuestión ética. Esto es ilegal, que lo conozcamos. ¿Por qué? Bueno, sí, esto no tendría por qué estar expuesto al público. Y ahora, en principio, pues parece que no nos importa demasiado, pues puesto que estamos asistiendo a un tipo de declaraciones, sobre todo en primer término, nefastas para quien las hace, Ignacio González. Y en el otro lado está Zaplana, que tiene un papel también lamentable al escuchar esta grabación. Son malas sobre todo para ellos. En este caso hemos oído las palabras de Ignacio González y a quien dejan en un lugar desastroso es a él mismo. Pero dicho esto, desde el punto de vista ético, esto es disfrutar de un barrizal. Claro. Es verdad que se ha hecho siempre en periodismo. ¿Quién no lo va a publicar si lo tiene? Evidentemente. Todo el mundo lo va a publicar si lo tiene. Pero ¿esto es legal? Vuelvo a preguntarlo. Un problema de custodia. No hay secreto, en el momento que se ha levantado el secreto de sumario, en este caso ya se ha levantado el secreto de sumario. Cuando se levanta un secreto de sumario no significa que eso sea público. No puede ir cualquier ciudadano ni cualquier periodista a la Audiencia Nacional a pedirlo. Los periodistas que nos dedicamos a esto nos buscamos la vida para trabajarnos a las partes personadas y que te puedan dar esa información. Pero no deben darla. Esta grabación no deben darla. Lo defenderé hasta la muerte, porque además de dedicarnos a ello creo que es importante, y al final va al sumario, y del sumario va al juicio, y los juicios, salvo en contadísimas excepciones como lo que trataremos después de la manada, son sesiones públicas y abiertas, y esto se va a acabar sabiendo, y luego que la ciudadanía también tiene derecho a saber. Yo entiendo que cada uno tiene también derecho a su intimidad personal, pero en el momento que un juez ha decidido que eso vaya ahí, que eso se incorpore en sumario, y se levanta el secreto, los periodistas estamos en la obligación al sumario, ¿por qué se incorpora al sumario una conversación que no tiene aparentemente ningún tipo esto que se ha publicado, de luego no. Claro, hay más, pero en esta línea es una crítica política demoledora contra Esperanza Aguirre y contra una conversación privada en la que no hay ninguna cosa punible a simple vista, ¿no? Porque otro tipo de conversaciones puede que encontremos algo. En las anteriores que se han publicado, por ejemplo, sí que había, pero en esta es una conversación de dos personas en las que hablan de su jefa o de su jefe, que es algo que, hombre, a muchos seguro que nos ha podido pasar alguna vez. Ahí la justificación es que, como es una causa de corrupción política, se está tratando de relaciones políticas. Ese es el motivo por el que los agentes de la UCO y el juez lo autoriza por poner en contexto la investigación. Hombre, que en este caso... Fijaos cómo habrá reaccionado Esperanza Aguirre cuando haya conocido estas conversaciones. Supongo que ya sabría el tono con el que hablaba de ella, porque algunos lo hemos escuchado a él y a otros hablar en tonos similares. Pero una cosa es que te digan que, y otra cosa es cuando ya escuchas y dices, oye, que me está llamando hija de pu, me está mandando a tomar yo voy a lo mismo. A mí me interesa la categoría, porque la anécdota es efectivamente las cosas que se dicen ahí y que retratan, como dice Dune, retratan al sujeto. No olvidemos que es un sujeto acusado de llevárselo crudo intensamente, es decir, un presunto delincuente. Pero
al margen de que efectivamente en los medios puede existir una responsabilidad, no sé si penal, desde luego ética, al publicar unas conversaciones que no tienen que ver con esto. En teoría, Javier, las conversaciones, una vez que se abre el sumario, una vez que se levanta el secreto, es secreto excepto para las partes hasta el juicio oral. Sabemos que eso no se cumple, efectivamente. Es complicado. Los abogados que lo filtra la policía. Pero vamos a ver, cuando hay un mazo de grabaciones, es el juez instructor el que tiene que preservar del sumario todo aquello que forma parte del contenido privado. Porque si estos señores se han hecho confidencias sexuales, supongo que eso no estará. Pues del mismo modo, esto pues tampoco de esas cosas, tiene... de todo eso también lo hemos tenido en los medios, ¿no? Hemos tenido los medios. Por eso hago esta pregunta. Nadie aguanta una conversación transcrita por teléfono porque todos los expresamos con naturalidad y creemos que nos están escuchando. Hablaba de su brasileña y de tal, en púnica en las grabaciones, porque consideraban que tenía... ¿Y esto qué relevancia penal tiene para el sumario? Esto se llama linchamiento. Y que se linche a un culpable no justifica el linchamiento, porque estamos en la categoría, y a mí me da miedo un Estado y una justicia en la que las conversaciones de los ciudadanos son filtradas con el beneplácito de los jueces. Urbi, exactamente. Y cualquier día, esta vez es un, como tú has dicho, un presunto delincuente. Presunto, que puede ser, o sea el que sea. Es que puede Hombre, ser son conversaciones privadas que no cualquier otra tienen persona. Ninguna relación con el proceso en sí. En el sentido que desde el punto de vista legal esto no tiene, no tiene ninguna consecuencia. La máxima relevancia que se le puede encontrar, pero haciendo un esfuerzo, es que insulta tanto a Esperanza Aguirre y a Mariano Rajoy que digamos que los saca completamente de sus propias responsabilidades. Los exonera, ¿no? Sí, los exonera, moralmente, porque los coloca como enemigos de su persona. Pero dicho esto, que no tiene mayor interés, esto que acabo de decir, puesto a hacer lecturas políticas... Sí que lo tiene porque... Sí, bueno, quiero decir que lo importante me parece que es que cualquier persona, cualquier español investigado por cualquier motivo y sin ni siquiera ser presunto delincuente, porque puede estar en mitad de una investigación, porque es amigo de un presunto delincuente, puede verse en las portadas de los medios de comunicación hablando de cualquier cosa. Esto, bueno, puede ocurrir, pero bueno, tampoco está tan mal que ocurra. Es decir, hay una investigación abierta, que no está mal que ocurra. Y aparte que aquí estamos escuchando unos trozos que son los más jugosos, periodísticamente hablando, pero esto forma parte de unas grabaciones mucho más largas y unas transcripciones mucho más largas en las que los investigadores han decidido que eso vaya así para que se entienda ese contexto y no ir cortando trozos diciendo no relevante, no relevante, no relevante. Pero en un país civilizado es el juez el que decide ese contexto. Eso. Porque estamos a merced, lo voy a decir más rotundamente, estamos a merced de lo que decide la policía. No el juez, la policía. Pero y eso no puede ser en un país democrático. No estamos en un estado policial, yo creo, ¿eh? No estamos en ese punto. La UCO, la Guardia Civil, las unidades de investigación financiera de la policía están abusando de este tipo de linchamiento. Insisto, aunque sean culpables, pero serán culpables por llevarse el dinero, no por hablar mal de su jefa o contar las aventuras que tienen con sus novias. Delito, que sepa, por eso. Aquí en cualquier caso no sería responsable ni la UCO ni la UDEF. Ellos pinchan con autorización del juzgado. Es el juez el que tiene que... Es el juez. Escuchen, la primera decisión... La primera decisión separa el grano de la paja en todo este tipo de procesos. Es que lo estamos viendo en otros casos. Antonio, la primera decisión... ¿Qué tiene que ver para el proceso y para la conclusión última de la primera decisión la toma ese procesamiento? O sea, que cuando hablamos de dictar justicia, que haya conversaciones privadas de por medio y no se separan de la primera decisión la toma el agente que transcribe, reciben las grabaciones automáticas y la primera decisión la toma el agente que transcribe. Correcto. Si de repente escucha algo que es totalmente improcedente, que habla, me lo invento, de la enfermedad de un familiar, ni siquiera se transcribe. Una vez que el agente transcribe porque eso tiene relevancia penal para el informe que tiene que elaborar de acuerdo a esos pinchazos telefónicos. Entonces toma una decisión profesional como agente, en este caso de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Y luego eso se entrega al juez. Es el juez el que luego dice al secretario judicial, diga, esto para el sumario y para las partes que son los que normalmente luego se lo facilitan a la prensa. Ahí ya es el juez el gran responsable, el juez instructor de que eso esté en el sumario. ¿Recordáis estas imágenes de este programa infantil de uno de los canales de la TV3, la televisión autonómica catalana? Un programa infantil en el que
se hablaba de los presos políticos, a niños, a pequeñitos les hablaban de los presos políticos catalanes, de los señores que han intentado dar un golpe de Estado y que están en prisión en estos momentos, y se hablaba en estos términos de esos dirigentes separatistes encarcelados. Un moment, què són presos polítics? Doncs un pres polític és una persona que és a la presó per les seves idees polítiques, per pensar i actuar diferent que les persones que governen un país. En el cas de les persones de què us estem parlant, hi ha qui creu que les han empresonat per ser independentistes, o sigui, que són presos polítics i que no és just que siguin a presó. Eso decían en un programa, insisto, en un informativo del canal infantil de TV3 dedicado a los niños, o sea, el canal infantil de TV3, de la Televisión Autonómica Catalana. Bueno, esto ha sido observado, analizado y estudiado por la Confederación Católica de Padres de Familia, de padres de alumnos en este caso, y han decidido llevarlo a la Fiscalía para que actúe contra ese contenido doctrinario del programa infantil. Tenemos al habla a don Pedro Caballero, que es el presidente de la CONCAPA, Confederación Católica de Padres de Alumnos. Buenas noches, don Pedro, ¿cómo está usted? Buenas noches Antonio, y buenas noches a todos. Bueno, ¿qué subrayan ustedes en su escrito enviado a la Fiscalía para que ésta actúe en contra de esto que estábamos escuchando, entre otras cosas que se dijeron en ese programa infantil, o sea, dedicado a los niños en TV3? Bueno, traducido en pocas palabras, pues hemos presentado un escrito ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional recomendando que investigue si este programa emitido en un horario infantil y para un público que en principio se designa que puede ser entre 8 y 12 años, es síntoma de adoctrinamiento y de cualquier salida de la norma y de la ley, y que vulnera muchas veces los principios elementales de defensa del menor. Porque ahora mismo este programa que se emite en ese periodo que hemos dicho de horario infantil, lo que está generando es odio en una sociedad, que ahora mismo puede afectarle en su desarrollo emocional, en su desarrollo psíquico, y que nos va a traer unas consecuencias que no podemos prever, ¿En qué delitos habría incurrido este programa de la televisión pública catalana dedicado a los niños? Nosotros lo que hemos observado es el adoctrinamiento que hace. O sea, que en un programa infantil se empiece a hablar de presos políticos, de Estado opresor, de que España roba, de que... Bueno, todo esto es que ya llega a un límite en el que roza y vulnera todo el marco constitucional. Entonces, yo creo que ya es un momento que no podemos mirar para otro lado. Tenemos que abordar este tema y desde CONCAPA pues hemos visto que no podemos ya dejar más tiempo para ello. La Fiscalía tiene que tomar sus cartas, el Gobierno tendrá que tomar sus cartas, y nosotros tenemos que valorar también si estamos haciendo todo lo que debemos para que estos programas pues no se emitan o no se puedan mandar a todos los medios, porque es un canal que además está abierto, utiliza cable. Yo lo veo en Castilla-La Mancha, pero es que lo pueden ver hasta en el canal internacional, y estamos dando una imagen pues nefasta de lo que es nuestro país. La confederación que usted preside, don Pedro, representa a aproximadamente 3 millones de familias de los centros educativos concertados y privados católicos. Evidentemente también tiene implantación y está presente en Cataluña. Por eso le pregunto, ¿tienen ustedes datos sobre el grado de adoctrinamiento y manipulación a favor de esa Cataluña independiente y contra España en colegios catalanes? ¿Tienen ustedes datos en ese sentido? Vamos a ver, datos reales no tenemos. Sí tenemos denuncias de familias en particular que nos han llamado para ver qué posición podíamos tomar o qué podía hacer la CONCAPA en este caso. CONCAPA, al contrario de lo que dices, en este momento no tiene implantación en Cataluña por ser una confederación nacional. Nosotros lo tenemos muy difícil para pasar, esa frontera que tenemos ahora mismo para llegar a Cataluña, y no tenemos, pero sí tenemos esas denuncias de las familias que nos lo hacen, y nuestra opción ha sido
que siempre que esto se verifique que es así o no, que se denuncie a las autoridades competentes, como debe ser, y como no debemos de dejar ni un momento más en que esto siga avanzando a otros caminos que no sabemos dónde nos van a llegar. Claro. Don Pedro Caballero, presidente de CONCAPA, gracias y muy buenas noches, señor Caballero. Muy buenas noches a vosotros, gracias. Hubo un momento, no sé si hace ya 2 o 3 semanas, creo recordar que el señor ministro portavoz de Educación le quitó importancia a Dijo estas que no cosas. había, que no había adoctrinamiento en la escuela. ¿Qué dijo? No, pero vamos, para el señor Méndez de Vigo no. Esto no ha ocurrido ya bajo la intervención del gobierno. Quiero decir, es que el TV3 es Esto fue efectivamente cuando ya fueron encarcelados. TV3 es una isla del 155 donde no ha llegado la civilización. Es como estas burbujas donde... Tampoco ha llegado a los profesores que son los que adoctrinan a estos niños. Son profesores independentistas en un 80%. Pero los profesores se pueden escudar en la libertad de cátedra, que yo creo que efectivamente para eso está la alta inspección del Estado. Pero es que esto es un órgano de información público del gobierno de la Generalitat, que en este momento está presidido por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, e intervenido por el gobierno. Pero es que ahí no se ha intervenido nada, y además los miembros del gabinete de Rajoy te reconocen en privado que no se ha intervenido nada, porque no saben cómo hacerlo, porque no se atreven, porque dicen que allí no hay manera de entrar, que aquello es como la selva de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Porque todos sabemos que la única posibilidad real de una transformación de TV3 es un gobierno distinto en Cataluña, un gobierno constitucionalista que respete las leyes, y para eso tendría que haber un triunfo constitucionalista o de un partido constitucionalista que pudiera gobernar de verdad en Cataluña. Dicho esto, que esa es la realidad, sabemos que eso requiere un proceso larguísimo y con otras fuerzas políticas al frente de Cataluña. Pero hay medidas aisladas a veces o no tan fuertes como esta que ha tomado la CONCAPA, que a mí me parece muy positiva, porque lo que hace es acudir a la justicia ante un hecho concreto. Yo no sé qué recorrido, por eso Ignacio iba ahora a continuación. No sé qué recorrido puede tener esto. No conozco la legislación. ¿Cómo para saber? Vamos a ver, pues estamos hablando de contenido doctrinario que genera odio y puede ser constitutivo de diversos delitos que afectan la educación y el desarrollo emocional de los... Pero a mí me parece... Pero al margen del recorrido que vaya a tener al final, a mí me parece una medida interesante. ¿Por qué? Porque hay una llamada de atención, en este caso hacia los periodistas que han hecho ese programa, que saben a partir de ahora esto puede tener consecuencias legales. Y en ese sentido me parece que es un avance, que pequeñas medidas como esta, pequeñas o aisladas, tienen consecuencias a medio y largo plazo. Le veo poco recorrido, o sea, sería la vía de incitación al odio, pero lo veo muy complicado. Sí tiene la Fiscalía abierto otro procedimiento contra TV3, que sí que es mucho más tangible, y es que siguió emitiendo propaganda del 1 de octubre, estando ilegalizado el 1 de octubre. Entonces, se toma la decisión de seguir anunciando, de seguir utilizando recursos públicos para publicitar un referéndum ilegal, y eso es claro. Esto a mí me parece vergonzoso, me parece que se han comportado como una telemadrasa independentista, pero a la hora de tipificar eso como delito, más allá de sanciones bueno, si fue el Consejo Audiovisual Catalán, apañados estamos, pero más allá de ese tipo de sanciones, como delito yo lo veo complicado. Aunque en programas de niños hay siempre más posibilidades que en la programación general. Antes de la siguiente pausa, voy a acercarme a la Audiencia Provincial de Madrid, donde está nuestra compañera Lorena Cano, porque hoy hemos sabido que al final van a ser juzgadas la tesorera del Partido Popular, Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de esta formación política, Alberto Durán, a propósito de aquellos ordenadores, los llamados ordenadores de Bárcenas, que su disco duro fueron destruidos, esos discos duros, y ahora esto se ha recuperado y la Audiencia Provincial de Madrid quiere llevar a juicio a estas personas como presuntos responsables de que aquellos ordenadores o aquellos discos duros de esos ordenadores fueran destruidos. Lorena Cano, buenas noches.
¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Bueno, pues sí, como decías, esta audiencia provincial de Madrid va a juzgar al Partido Popular por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas. En concreto, como decías, van a procesar a la actual tesorera, también al actual responsable de informática del Partido Popular, que es la persona que hizo el famoso borrado múltiple de los discos duros de Luis Bárcenas, y también van a juzgar al actual responsable jurídico, todos ellos dentro de un presunto delito de encubrimiento. La sección cuarta de esta audiencia provincial ha decidido desestimar los recursos del Ministerio Público porque sus magistrados consideran que hay indicios suficientes en estos momentos para seguir con la instrucción, con la investigación. Desde el Partido Popular hoy mismo han asegurado que acatan la decisión, que la respetan, pero que no la comparten, Antonio. Gracias, Lorena Cano. Bueno, si ustedes quieren saber cuándo va a llover, no se pierdan lo que vamos a contarles después. A ver si nos dan motivos para la esperanza, que yo creo que sí, alguno puede haber por ahí. Si quieren saber cómo va ese juicio en Pamplona contra los presuntos violadores de una joven madrileña de 18 años entonces, ahora ya o 19 años, ahora ya 20, en los Sanfermines del 2016... no se pierdan tampoco lo que vamos a contarles después, tercer día de ese juicio. Y antes, ¿cómo está el barómetro? Paola, dinos. Pues mira, hasta ahora se han movido ligeramente los marcadores respecto a la anterior conexión. Tenemos un 78,8% de ustedes que creen que sí se debería de sancionar a Gabriel Rufián por lo que ha hecho hoy en el hemiciclo, frente a un 21,2%. Recordamos los teléfonos, el 905-855-001 para respuestas positivas, para ese sí, 905-855-002 para ese no, y les recordamos también que tienen todavía unos 45 minutos para seguir llamando. Doce menos 10 minutos de la noche. Mónica González, muy buenas. Buenas noches, Antonio. Estamos hablando de la tercera jornada de ese juicio que se sigue en Pamplona contra los 5 sevillanos, llamados o denominados La Manada. Acusados están respondiendo de un gravísimo delito de agresión sexual, violación múltiple a una joven madrileña. ¿Qué ha pasado hoy en el juicio? Cuéntanos. Hoy han declarado los policías municipales y la policía foral que estuvieron con la joven la noche de autos. En las imágenes que estamos viendo ahora mismo en pantalla, Antonio, es el momento en el que los policías municipales se acercan a la joven tras la llamada que hicieron tanto el chico como la chica que la encontraron en aquella plaza del monumento al encierro. Ahí se sienta uno de los policías municipales. Pues bueno, 4 de ellos se han sentado hoy ante el tribunal para explicar lo que la chica les contó en la noche de autos. En esa madrugada del 7 de julio, en torno a las 3:45 de la madrugada, que es cuando ellos se acercaron al monumento al encierro. Hay que decir que en la declaración de estos policías es clave que han dicho que la joven, la víctima, ni miente ni ha fingido. Es decir, cuando llegaron en ningún momento se encontraron con una persona que estaba mintiendo. Todo lo contrario, la encontraron en estado de shock, nerviosa. Es verdad que tenía un relato coherente de lo que estaba contando, pero no fingió en ningún momento. Creo que esta declaración es clave en el juicio, tan clave como la que hubo ayer de la víctima, que la estuvimos comentando también, que es cierto que ratificó que había sido agredida sexualmente, que la habían violado, estos 5 acusados. Es cierto también que no hubo, según la chica ante el tribunal, dijo que no fue forzada al entrar al portal, sino que la llevaron de la mano. Iba de la mano de una de las personas con las que había estado esa misma noche, y que, aparte de entrar voluntariamente al portal, es verdad que cuando se encontró dentro del portal con los 5 acusados rodeándola, en ese momento se sintió en tal estado de shock que lo único que hizo Antonio fue someterse para que pasase el trago lo antes posible. Eso yo creo que también es lo más importante. Y además, otra cosa relevante en cuanto al tema del estado de shock. Las lesiones que la joven padecía en el momento tras la agresión sexual, la presunta agresión sexual, que fueron además al hospital para hacerle la revisión ginecológica, el facultativo dijo que tenía unas leves lesiones. Evidentemente esas leves lesiones no son tan graves como podría haber sido si se hubiera resistido. De ahí que el estado de shock sea tan importante y tan imprescindible en ese informe médico que te comentaba, Antonio. Luego, además, hubo una polémica que adelantábamos ayer, acuérdate, Antonio, el informe que el tribunal aceptó
de parte de la defensa, ese informe de detective privado. Es un informe donde parece ser que unos detectives, días después, semanas después de la presunta agresión sexual, siguieron a la víctima, Antonio. La siguieron por donde vivía, vieron las cámaras de seguridad donde ella residía, en la vivienda, y rastrearon sobre todo esas redes sociales, dos en concreto, el Facebook e Instagram. Y toda esa recopilación la llevaron ante el juez para que aceptara el informe. Es verdad que ha aceptado el tribunal ese informe y tendrá que valorarlo. Pero la pregunta es, ¿por qué hicieron este informe? ¿Qué intentan demostrar? Intentan demostrar que la chica no estaba realmente traumatizada, no estaba en estado de shock postraumático como había argumentado los psicólogos, e insisten que este informe lo que llevaría es a que el sexo que hubo aquella noche fue un sexo consentido, relaciones sexuales consentidas. Y la pregunta, yo creo que clara y polémica, es que el informe al final pregunta ¿importa algo realmente la actitud de la joven, de la víctima días después? ¿Tiene algún tipo de validez jurídica? ¿Debería de dejar de ser práctica habitual este tipo de aceptación en un juicio? Y por lo tanto, ¿por qué se le investiga a la víctima y no a los acusados? Bueno, pues esas son preguntas muy buenas, Mónica, para nuestro invitado, que es el abogado Marcos García Montes, que de estas cosas se entiende un poquito. Marcos, buenas noches. Buenas noches. Esas preguntas que nos plantea Mónica González, por ejemplo, vamos a ver, ¿qué validez tiene realmente un informe de esta naturaleza que presentan los abogados defensores de los 5 acusados, quizá para atacar, entre comillas, a la víctima? Hay una doctrina en derecho penal, y es que la peor forma de ejercer un derecho de defensa es criminalizar a la víctima. A la víctima déjala en paz, en todo caso defiende a tu cliente, ¿no? Y aquí la están criminalizando más. Hombre, lo que está muy claro es que el detective está en una situación muy complicada, porque usted no puede hacer un informe a la carta en el que usted persiga a una señora desde el punto de vista de las redes sociales. Pero si la han contratado, ¿puede hacerlo o no es legal hacerlo, sí o no? Sí, puede hacerlo, pero es que no tiene ninguna virtualidad probatoria. Es decir, ¿qué tiene que ver eso? Si el tema es que lo ha acertado el tribunal. Sí, lo que pasa es que el tribunal lo que hace es que para no mermar del derecho de defensa, pues deja que se presenten pruebas, ¿no? Pero que eso a lo mejor luego no tiene ninguna trascendencia. Yo creo que allí... ¿No ha aceptado las pruebas telefónicas de ellos antes del suceso? Eso no lo ha aceptado, lo cual es inexplicable. Hombre, de luego es una condición un poco extraña, acepta una y otra no. Pero yo creo que aquí donde tenemos que centrar el debate, pues yo he escuchado estos días puntos de vista demasiado extraños, es que la violación en este caso se acusa al que la penetra, que es el autor material o directo, y a los otros como cooperadores necesarios. Y lo que hay que dejar muy claro es que la violación, la actual agresión sexual, anteriormente era un delito contra la mujer por yatricón, ahora mismo es un delito contra la libertad. Y la mujer en un momento determinado puede quedar con un amigo para tener una relación sexual, y si viene otro te puede decir no quiero más relación sexual, y en ese momento corta lo que se llama desistir en ese tema. Y es lo que estamos debatiendo. Creo que el asunto está muy claro, y sobre todo, como decía muy bien mi querida compañera, es que hay 2 personas sentadas en un banco que la ven llorar. La ven como está de extraña, llaman a la policía llega y en 5 minutos se recupera del shock y cuenta con una versión totalmente unívoca, clara, lo que ha pasado. Creo que ese es el testimonio más fundamental, y sobre todo el hecho de que ella es dueña de sí misma para decir sí o no. También hay que decir que hay veces que la gente piensa que hay que decir no quiero sexo. No, son tu postura, tu exteriorización de tus sentimientos como es. Si no quieres, te das la vuelta, cierras las piernas y terminado. Y yo creo que el tema está absolutamente claro porque de todas formas ella, en la declaración que hizo el día de ayer, contradice bastante al Ministerio Público y a su propio abogado, porque dice que entró voluntariamente de la mano de uno de ellos. Por cierto, no entraron de forma normal, aprovecharon la salida de uno de los vecinos y se colaron. Entonces dice que entró voluntariamente, que estaba tranquilamente con ellos, y que de repente es cuando se produce la negativa de ella, ¿no? Y que entró en un shock, porque la violación también sanciona no solamente forzar a una mujer, sino cuando se encuentra privada de la razón o del sentido, se encuentra con un etílico. Marcos, perdona que te interrumpa, pero hay que recordar que la víctima aquella noche tenía 0,9 de alcohol en sangre. Es decir, primero eso, y segundo, que cuando entra al portal, voluntariamente sí, le coge de la mano el chaval con el que había estado besándose poquito antes, cierto, pero en ningún momento ninguno le dijo, le preguntó si quería tener relaciones sexuales. Ella no contestó nunca si quería consentir eso, y segundo importante, que ella entró a ese portal porque supuestamente iban a fumar hachís.
Ojo, o sea que fue por una excusa, la metieron para una excusa. Si lo dije yo antes, cuando la mujer se encuentra privada de la razón, tiene un problema oligofrénico, un problema de una psicopatología o del sentido, está caída, se ha caído o está ebria, evidentemente es una violación, vamos, de las del libro, ¿no? Entonces yo creo que tal y como está pintando el tema es complicado. Y luego está el hecho también de que le robaran el teléfono. Claro, es que el teléfono, uno de ellos o dos se llevan el teléfono móvil y se lo roban, vamos. Y además lo acreditan, y el delito es que les acusan de un delito continuado de agresión sexual, de un delito contra la intimidad y del delito de robo con intimidación. Hay una diferencia entre las penas, el fiscal solicita unas y la acusación particular del gobierno foral y del Ayuntamiento de Pamplona de otra, pero en definitiva yo creo que el punto más importante de este procedimiento, como ha dicho bien tú, es el hecho de la credibilidad de los policías que de forma absolutamente clara manifiestan el lugar de la escena del crimen, cómo se produce inmediatamente, el testimonio de ella que es unidireccional, unívoco, sin ningún problema, y luego pues ha sido muy sincera, yo creo que ha sido honrada. Si realmente su abogado y el fiscal no establecieron la línea de la entrada, pues lo ha dicho honradamente. Ahora que ella no quiso, está clarísimo. También te digo, Marcos, el juez y los jueces, en este caso el tribunal, va a enjuiciar lo que se produjo en el momento del portal, es decir, en el momento de la violación. Cómo entraron o cómo salieron, lo que pasó antes o después de ese momento, en realidad no se va a enjuiciar y tú lo sabes mejor que nadie, Marcos. Y volviendo al informe, Marcos, tú decías, hombre, que esto no lo va a tener en cuenta el tribunal. De todas formas, ha sorprendido, como decía antes, Mónica, que esto se haya aceptado, sobre todo porque es un informe encargado por los abogados. Y han presentado de los otro chicos ampliatorio acusados para que le hicieran un seguimiento después de los hechos y demostrar que ella hacía vida normal. Dice, claro, oiga, si encima que te han hecho, que tú has denunciado, ¿por qué no vas a poder hacer vida normal? Es que aquí se produce... ¿Qué pasa? Que por eso ya se produce... Y sobre todo, ¿quién marca cómo tiene que responder cada mujer que viola? Que no hay reacciones iguales en víctimas de violación. Claro, por eso te pregunto, ¿por qué esto es normal que se pueda admitir por parte de un tribunal? hay dos momentos traumáticos. A mí me parece también inaudito. Es que iba al cine y sonreía. Claro, ¿y qué va a hacer la pobre chica? Se va a dedicar a llorar por Es que hay dos momentos traumáticos. En el momento del hecho se produce un shock en el que ella pierde todo tipo de conocimiento con la realidad y no sabe lo que está pasando. Y luego viene el estrés postraumático, como cuando hay una gran tragedia o un accidente, etcétera, pero eso no quiere decir que estés recluido en tu casa una depresión. Puedes salir, puedes vivir normalmente, ahora tienes el dolor dentro y, por supuesto, esta mujer es víctima en el juicio de otro dolor mucho más, porque recordar toda la historia, la anamnesis del hecho es dificilísimo. Por eso te pregunto, Marcos, ¿por qué entonces el tribunal acepta eso? Pues porque el tribunal lo que no quiere es cercenar el derecho a la defensa. Usted presente todo y yo lo valoraré luego. Vale, o sea que luego no... También algo importante que es tribunal colegiado. Eso, Marcos, y además evitar que si quiere recurrir la defensa se anule el juicio, que eso es clave y realmente ese ha sido el motivo, yo creo que principal, por el cual ha aceptado esta prueba, que en realidad luego los jueces no la van a valorar, porque no van a valorar a la víctima después de la agresión sexual. No quiere decir más que luego el tribunal la valora conforme con su criterio. Efectivamente. De libre valoración que se llama. ¿Tú crees, como penalista experto, tú crees que los acusados tienen alguna posibilidad de beneficiarse de la duda? Yo lo veo complicado, entre otras muchas razones, porque han seguido una línea de conducta todos igual y a lo mejor ha habido alguno que tenía menos participación que otros. En lo que sí que no estoy de acuerdo es en que se celebre a puerta cerrada. Ha habido 40.000 violaciones, ella tenía sus mecanismos el tribunal para proteger su intimidad, un biombo, etcétera, pero la publicidad de los debates es importante. Pero ya lo preguntábamos el primer día, Mónica, ¿por qué en este caso hablamos de un juicio a puerta cerrada? Pues se va a sorprender, Antonio, porque lo ha pedido las defensas. Los abogados defensores, se van a sorprender, lo han pedido ellos para, supongo que no hubiera este tipo de alarma social, ¿no? Pero está teniendo un impacto. Porque las filtraciones estamos viendo a políticos haciendo el paseillo y no podemos ver a unos tipos que han violado. Además, en un delito de agresión sexual, habitualmente, salvo que sea una niña o una menor, evidentemente son a puerta abierta, en audiencia pública, y porque además yo creo en la publicidad de los debates y que todos tenemos derecho a la información, ¿no? Y que también las filtraciones, Marcos, también hacen daño, porque también se está filtrando lo que algunas partes quieren que se filtre, ojo, De ahí el tema de las contradicciones, entre comillas, de la víctima. Son filtraciones interesadas, sin embargo, si como en el caso de Majadahonda, etcétera, tienes el CD o el DVD, pues ahí está, ¿no? Cuando llegue la sentencia se verá realmente lo que contó la muchacha en el día del juicio. Hay otra cosa que ha cambiado en este juicio. Habitualmente la víctima es la última en declarar y en este caso ha sido al contrario. No entiendo muy bien por qué. La víctima suele ser siempre el primero en declarar. En los casos de violación creo que no. Primero van los acusados, creo que en los casos de violación es al contrario, ¿no? Normalmente luego van los testigos del fiscal, primero la víctima. Inclusive en algún juicio por jurado puede ir los acusados en último lugar.
Primero va la víctima, luego van los policías, porque se sigue el orden del fiscal. Claro, es que... Luego van los testigos de la defensa. El acusado al final. Y efectivamente. Es seguir el orden relativo de los hechos. La víctima tiene que contar lo que le ha ocurrido y luego además los testigos, la policía, los peritos, los psicólogos y en último los acusados en este caso. Y bueno, yo por último iba a Venga, sí, por favor, Marcos, has dicho que tú los das por condenados, que no, yo ninguna opción, desde la óptica exterior... los acusados, ¿qué tipo de pruebas presentan? Simplemente su propia declaración de que según ellos era consentido. Nada más. ¿Los vídeos? Hace 30 años había un aforismo que era testis unus, testis nulos, testigo único nulo. Eso ya el Supremo lo dejó tirado, y el testimonio de la víctima, un hijo que ve como el padre mata a la madre, es válido y tal. Y yo creo que el Tribunal Supremo dice que para creer a la víctima hace falta, objetivamente, que sea cierto, que tenga insistencia en lo que está diciendo y que no tenga modificaciones en su testimonio. Y yo creo que la credibilidad de la víctima en este caso es total y absoluta. Muy bien. Marco García Montes, gracias y buenas noches. A la un placer, como siempre. Igualmente. A sus órdenes. Marco. Mónica González, ¿tiene cita después con Detrás de la Verdad? En un ratito cuando terminemos aquí Pues, al Detrás de la Verdad. Mira, vamos a adelantar con Paola algunos de los temas que vais a abordar hoy. Maravilloso, Detrás de la Verdad. fantástico, Antonio. Hasta luego, Gracias, Mónica hasta González. luego. Paola, venga. Sí, porque además de dar todos los detalles de este importante juicio, también tenemos novedades en el caso de Nadia, porque el juez ha cerrado la instrucción y ha mandado al banquillo a los padres de la menor por estafar 1.100.000 euros. De ellos, solo 4.000 fueron destinados a gastos de la niña. La pregunta es, ¿en qué se gastaron todo lo demás? Esta noche todas las respuestas a las 12:30 en Detrás de la Verdad. Estamos muy preocupados, muy inquietos, muy fastidiados, por no decir otra cosa, porque no nos llueve, es que no llueve, y cada vez los cauces de los ríos están más secos, algunos están ya sequísimos, es que no hay agua, hay embalses, como ven ustedes enseguida van a ver imágenes, que se han quedado prácticamente también sin agua, y me temo que, bueno, hay localidades, hay pueblos en España donde hay restricciones severas de agua para el consumo, ya no digo para el riego de agricultura, etcétera, etcétera, porque no hay agua, se están secando, en fin, los afluentes, se secan los pozos, etcétera, etcétera. Y vamos a ver si va a llover o no va a llover en los próximos días. Eso vamos a preguntarle enseguida a un experto. Pero antes, Susana Ollero, el mapa de la sequía, ¿cómo está a día de hoy? ¿Cómo están esos embalses? ¿Qué está pasando? Pues sí, Antonio, hay una pregunta que se hace todo el mundo en las últimas semanas y es ¿cuándo va a llover? Bueno, pues la respuesta no es muy esperanzadora, no lo va a hacer en los próximos días, aunque parece que a mediados de la semana que viene sí que van a aparecer esas lluvias. Este es el mapa que a todos nos gustaría que ocurriera en los próximos días. Bueno, pues parece que a partir del miércoles vamos a ver ese agua, aunque no va a ser en toda la península. Lo que sí sabemos con rotundidad es que España sufre una grave sequía desde hace 3 años y ha dejado huella. Miren estas dos fotografías que les vamos a enseñar de la Agencia Estatal de Meteorología. A la izquierda, el mapa de España de la península ibérica a finales de octubre de 2014 y aquí a la derecha de este pasado mes de octubre. Bueno, por los tonos marrones que ven que aquí en este mapa de la derecha han subido muestran la ausencia de vegetación por esa falta de lluvia y la diferencia, como ven, salta a la vista. Bueno, pues la sequía se está agravando poco a poco y le están pasando factura también a los pantanos. Están por debajo del 40% ahora mismo la mayor parte de los pantanos de nuestro país. Es la cifra más baja, de hecho, de los últimos 10 años y la tendencia es alarmante. El porcentaje seguirá cayendo en picado. Pues bien, desde el año 2015 las cuencas de los ríos también sufren esa sequía prolongada. De hecho, el trasvase del Tajo está paralizado desde el pasado mes de mayo. Y el foco está puesto en las cuencas del Júcar y del Segura, como van a ver. Los pantanos del Júcar están al 26% de capacidad y los pantanos del Segura solo al 14%. El gobierno ya ha invertido 43 millones de euros en ellos. Pero, ¿cuál es el motivo de estos alarmantes niveles de agua en los pantanos? Pues el dato es el que van a ver. Este año ha llovido un 13% por debajo del valor normal que debería de haber sucedido. ¿Y cuáles son estas consecuencias?, se preguntarán. Pues en primer lugar, baja la producción de energía hidráulica, así que ha obligado a usar otras fuentes de energía más costosas y esto se refleja en nuestro recibo de la luz, que ha subido. Restricciones también en los regadíos de medio país e indemnizaciones para los cultivos de cereales y legumbres, que ya alcanzan los 224 millones de euros. Y restricciones, como decía Antonio, para el consumo humano, con cortes de agua en municipios como están viendo de La Rioja, Toledo, Cáceres, Badajoz y Málaga, Antonio.
Pues esa es la situación terrible que nos describe Susana Ollero. Hemos invitado a Daniel Santos Muñoz, que es meteorólogo y doctor en ciencias físicas. A ver si nos da algún motivo para la esperanza esta noche. Don Daniel, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y hay algún motivo para la esperanza o no? ¿Cómo lo ve usted? Pues yo espero que sí que lo haya. De hecho, todavía queda tiempo. Quiero decir, no solo en otoño llueve en España, hay en muchas zonas de España que el mes de diciembre y el invierno es bastante productivo en lluvias. Entonces tenemos la esperanza de que haya una recuperación. Ahora se está hablando del día 22, a partir del 22-23 de este mes, que sí puede haber algunas precipitaciones en muchas partes de España, no en todas, pero en fin, que nos podríamos aprovechar de alguna de estas borrascas que antes entraban por Galicia y ahora yo no sé dónde se meten estas borrascas, o que entraba por el sur, por Cádiz, ¿verdad?, por el Golfo de Cádiz, que no sabemos dónde están, y claro, es que no viene agua por ningún sitio. El problema es que tenemos lo que se conoce un bloqueo. ¿Qué está pasando? Técnicamente se conoce como un bloqueo anticiclónico. Tenemos un anticiclón que se ha puesto en medio de esas borrascas que, muy bien, como usted muy bien decía, vienen del Atlántico, tanto entrando por la zona de Galicia como por la zona sur. Bueno, ahí estamos viendo, perdóname, Daniel, le interrumpo. Esa es la imagen de uno de estos días. Ve usted efectivamente todas las borrascas del mundo mundial están pegando por Europa en general, hasta por el norte de África y Oriente Próximo. Ve usted, Mediterráneo totalmente lloviendo, y España, la península ibérica, llaman ustedes. Vamos, es un oasis de sequía, desértico, un oasis desértico. Sí, es una contradicción per se, pero bueno. Lo que ha pasado es eso, es que el anticiclón, que además es famoso, se conoce como el anticiclón de las Azores, que todos hemos oído hablar. Ese anticiclón pues tiene pequeños movimientos y cuando se interpone en ese paso de borrascas, si se pone en medio, directamente cierra la puerta y dice no entra ninguna borrasca hacia la zona del sur de Europa. Y tenemos el problema de que si ese anticiclón se queda ahí cerrando esa puerta durante mucho tiempo, pues las borrascas típicamente del Atlántico no entran. ¿Qué tiene que pasar para que ese anticiclón sea empujado y otra vez, bueno, pues llevado a su lugar natural, que nos permita... Pues hay un patrón, hay un patrón repetitivo en el Atlántico que se llama la oscilación del Atlántico Norte, y lo que hace es que en general es como que hay una baja, que se conoce como la baja de Islandia, en promedio, y el anticiclón de las Azores. Pues estos dos van bailando y van colocándose más abajo o más arriba, y según se coloquen favorecen la entrada de lluvias del Atlántico hacia nosotros o no. Entonces eso es un patrón muy conocido y muy cíclico. Entonces, en promedio, estamos hablando de promedios, el problema es que estamos en la fase en la que el anticiclón se coloca en medio y todavía no ha conseguido desplazarse de su posición para dejarnos. Es que se ha colocado en el medio, pero está encima de la península ibérica. Es que no ha dado lugar a ninguna duda. Ningún resquicio, es muy puñetero. Vamos a soplar. No, lo malo es... A ver si se va. Todos nos acordamos de aquella frase de la pertinaz sequía. Sí, la pertinaz. Pues es que es un país de pertinaz, ¿verdad? Es un país de pertinaz sequía y de pertinaz anticiclón de bloqueo. Claro. Por eso es... Esto no es la primera vez que pasa, ¿verdad, Daniel? No. En los últimos 35 años los registros dicen que ha habido unas 12 sequías, 12 periodos de sequía. O sea, que no es una cosa anormal. ¿De cuánto? Exactamente, ¿cuándo se considera ya que estamos en periodo técnico de sequía técnica? Vamos. De sequía técnica hay unos índices científicos, y depende de lo que hablemos, de sequía meteorológica o sequía hidrológica o sequías de otro tipo que se pueden evaluar en cultivos, pero técnicamente las sequías vienen a durar el periodo medio son 20-24 meses, es decir, casi 2 años. Casi 2 años, en el cual la precipitación es por debajo de lo normal en ese periodo. Pero ha habido sequías muy extensas. ¿Y se incluyen los deshielos en las sequías? Quiero decir, por ejemplo, hay algunos embalses que están en cuencas de deshielo, pero parece que estos últimos años tampoco ha habido nieve suficiente como para llenar embalses. Al fin y al cabo, la nieve es precipitación. En forma sólida. Claro, sí. Entonces, si ha habido una disminución de precipitación, aunque las montañas acumulen, van a acumular menos nieve, y en el periodo de deshielo los acuíferos y toda la escorrentía que lleva el agua hasta los embalses o hasta los ríos también va a decrecer. Es decir, es una disminución en la precipitación en general, de todo tipo, sólida y líquida. Sí, claro. Bueno, y entonces, Daniel, para concluir, a ver, hablábamos de motivos para la esperanza. ¿Qué opinan ustedes, los técnicos? ¿Qué puede pasar? El día 22, no sé, se está anunciando que pueden venir lluvias, pero no sé, eso no está todavía, digamos, confirmado. Nosotros hacemos todo lo que podemos en cuanto a ciencia se refiere. Sí. Es decir, nosotros trabajamos con modelos con grandes ordenadores para hacer la predicción diaria,
y para hacer la predicción a más largo plazo pues utilizamos varios modelos, combinamos y estudiamos varios modelos y los predictores estudian varios modelos para dar esas predicciones a más largo plazo. Cuanto más lejos estamos es más difícil acertar, obviamente, pero lo que todos esperamos es que esta situación de bloqueo no es pertinaz, pero no es permanente. Es decir, puede cambiar. Lo que pasa es que es eso, es bastante estable. Ese bloqueo se queda ahí como estático y dices, pero bueno, yo quiero que se mueva. Vale, si logramos que se mueva, que no lo tenemos que lograr nosotros, sino que lo tiene que lograr la atmósfera, si tenemos la suerte que se mueva, pueden empezar a entrar las borrascas y podemos tener una recuperación. Pero hay datos que indiquen que se puede mover. Hay datos que indican que se puede mover. Y que se va a mover, ¿no? Esperemos que se mueva. Bueno. El problema es que las predicciones son predicciones basadas en modelos y se dan en probabilidades. No sé si los vientos, las corrientes, los anticiclones, ¿por qué se mueven? Los anticiclones y las borrascas, ¿por qué se mueven? Se mueven por la energía del Sol. O sea, el Sol calienta, al calentar la superficie de la Tierra calienta el aire y el aire se empieza a mover y genera esas altas y bajas presiones. Eso es obvio, pero quiero decir, pero en algunos casos se quedan fijas. Sí. Y entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que se desplacen? Pues pequeñas modificaciones en esos flujos de los vientos que vienen, por ejemplo, desde el Ártico o desde flujos que vienen desde el oeste, empiezan a debilitar ese anticiclón y le hacen que pierda fuerza y acaba debilitándose y acaba bajando. El problema es que la situación últimamente, hemos tenido algunos debilitamientos, hemos tenido algunas épocas de pequeñas precipitaciones, pero no ha sido un debilitamiento total como para decir, hemos podido con él, se ha quitado del medio y de repente hemos dejado la puerta abierta para que entre la lluvia. Bueno, vamos a ver, se hablaba, no sé si era usted hoy en COPE, con Carlos Herrera o alguien, me comentaba, dice que se esperaba que incluso a partir de enero esto pudiera cambiar de una forma sustancial y que pudiéramos ver más lluvia que en otros meses de enero. No sé si es el todavía deseo. No sé si es nuestro deseo y estamos confundiendo los deseos con la realidad, pero vamos a quedarnos con eso, ¿no? Sí, el deseo es ese. El deseo de todos los profesionales que nos dedicamos a la meteorología es dar buenas noticias. Claro. No queremos dar malas. Y en este país, cuando alguien dice que hace buen tiempo cuando hace sol, hay a muchos que nos enfada. A mí también me enfada, sinceramente, sobre todo cuando llevamos, hombre, si lloviera todos los días, pues claro, daría mal tiempo. Pero cuando estamos viendo la situación que se está viviendo en estos momentos, desde el punto de vista de la agricultura, incluso ahora ya para el agua doméstica de consumo, la de boca, pues mire usted, claro, la que producción energética. Y la producción energética nos está costando más. Claro, usted tiene un coste para incluso la producción energética no solo tiene que ver con la precipitación, sino que esta situación de anticiclón también favorece el poco viento. El poco viento, efectivamente. Sí, señor. Daniel Santo Muñoz, meteorólogo y doctor en ciencia física. Muchísimas gracias, le agradezco su presencia. Encantado. A ver si la próxima vez que le llamemos nos da usted muy buenas noticias. Ojalá. De momento, lo de las próximas horas no creo que cambie mucho. Vean el pronóstico. Van Hove, las prendas de piel que distinguen, patrocina este espacio. Hoy hemos vuelto a tener un día soleado con pocas nubes y con unas temperaturas que en algunos puntos de España han superado los 20 grados. Y lo que es peor, para estos próximos días no tenemos previsión de lluvias y muchos embalses como este en Galicia, que están por debajo del 50% de su capacidad, no verán modificadas sus reservas. Todo lo contrario, vamos a perder agua estos próximos días. Vamos a ver el pronóstico para la jornada de mañana, un pronóstico que nos continúa indicando el anticiclón como gran protagonista, con pocas nubes y las encontramos, serán finas en el norte, también algunas en el sur, con unas temperaturas que mañana van a subir, pero cuidado porque esta próxima noche continuará haciendo mucho frío. Vamos a ver el mapa de las heladas, todos esos puntos blancos nos indican temperaturas negativas para estas próximas horas. Y vamos a terminar con una impresionante fotografía que nos mandaba Mari Cortés desde Zaragoza, con nubes altas. Van Hove, las prendas de piel que distinguen, ha patrocinado este espacio. Portadas de hoy jueves. ABC lleva portada foto de Pedro Sánchez y Miquel Iceta, el independentismo que sí le vale al Partido Socialista de Cataluña. Es lo que titula ABC y esta información. Sánchez promete que no pactará con los secesionistas, con los independentistas, después de las elecciones del 21 de diciembre, pero Iceta se resiste a romper con ellos y perder una veintena de ayuntamientos clave. O sea que hay ahí todavía bastante, no sé si ambigüedad, pero bastante confusión, ¿no?, sobre qué va a hacer el Partido Socialista de Cataluña en ese sentido. En la segunda portada, ABC también comenta que el PP será juzgado por borrar los discos duros de Bárcenas. La Audiencia de Madrid confirma el procesamiento. También habla de
del caso Púnica. Granados justifica en su actividad privada el millón de euros que ocultó. Por cierto, ya he dicho en ese juicio, hombre, es que a mí nadie me preguntó por el dinero. Si me lo llegan a preguntar, hubiera dicho dónde estaba. Claro, eso estaba en prisión preventiva pues, por si acaso, ¿no? Por otras cosas. Pues nada tenían que ver con el latrocinio público que hizo. Pero vamos a ver, este bueno, señor. en fin. Caso Lezo. González ya llamó hijo de Pu a Rajoy y Aguirre según una escucha. También lo destaca ABC. Puigdemont tendrá todo el poder para purgar las listas del Partido Democrático de Cataluña del 21D. Y España recibirá una indemnización de 1.573 millones de euros por los daños del Prestige. Son noticias que pueden leer ustedes en ABC hoy jueves. Voy con El Mundo. Junqueras asume que no podrá ser presidente y lanza a la número 2 de Esquerra, a Rovira, Marta Rovira. Envía una carta desde prisión a los militantes de Esquerra en los que dice que ya es hora de que una mujer esté al frente de Cataluña. Propone sumar a Colau al bloque independentista tras el 21 de diciembre. Quiere sumar a los populistas de Podemos. El PP aparca la reforma constitucional en el inicio de la Comisión Territorial y foto de portada para Forcadell, que será número 4 en la lista de Esquerra Republicana de Cataluña, la presidenta del Parlamento. También habla de... Esta es una noticia interesante, que en las próximas horas tendrá su desarrollo, vamos a ver en qué queda. Según El Mundo, el rey está intentando salvar la Agencia del Medicamento para Barcelona, para que esta agencia, que está en Londres y que sale por el Brexit, recale en Barcelona todavía, que parece que había sido descartada ya, dada la situación de inseguridad jurídica, política, económica, etc., en favor de dos ciudades, la capital de la República de Eslovaquia, si no recuerdo mal, Bratislava, y Milán, la ciudad de Milán, que parece que se estarían disputándose ahora mismo esa importantísima agencia europea del medicamento. Según la información del Mundo, el rey está intentando salvarla junto con Rajoy, está tratando de convencer a la Unión Europea de que optar por la candidatura española podría ayudar a frenar el avance del nacionalismo en España. No es mala idea, no es mala jugada. Al final ojalá que es se algo pudiera... bueno para Sí, España. claro, Entonces, claro. en esos términos hay que medirlo, claro, hay que intentar traérsela, aunque tienen muy pocas opciones. Tienen poquitas opciones. Voy con La Vanguardia. Dice La Vanguardia: Junqueras lanza a Rovira como aspirante a presidente. Mira, coinciden los titulares del Mundo y La Vanguardia en ese lanzamiento a la número 2 de Esquerra como posible presidente de la Generalitat si gana, lógicamente, Esquerra Republicana, ¿no? Y tiene votos para formar gobierno. Va siendo hora de que en este país una mujer esté al frente, se refiere a Cataluña, dice el líder de Esquerra desde la cárcel, y Forcadell irá como número 4 de la lista de los republicanos. Pero a renglón seguido hay una noticia que pone en evidencia el daño que han hecho estos señores que están encarcelados o el que está huido en Bruselas. Los hoteleros piden ayuda ante la caída del turismo de negocios en Barcelona. El sector reclama a las administraciones que doblen la inversión dedicada a la promoción ante el descenso de la ocupación. Los datos son alarmantes. Hoy se ha puesto de manifiesto cómo han caído entre un 7 y un 40%, tanto las ventas como la ocupación. Ojo, y la previsión para fin de año, para la Navidad, por ejemplo, que el año pasado a esta altura de la película estaban todas las plazas hoteleras de Barcelona ya ocupadas, estaban reservadas. Vamos, está por, no sé si un 30% por debajo de lo que el año pasado. A ver si se vacunan un poquito. No, hombre, es que este es el baño de realidad. Ignacio, es que este es el baño de realidad. Por eso, a ver si estas cosas, aquellos que están en contra, evidentemente, no hay que convencerles, pero aquellos que salen de la calle todavía y están convencidos de que la República está independiente de las cosas y que le va a salvar, en fin, de todo, y que van a cobrar mucho dinero en el paro y que van a tener pensiones magníficas. Esto es mentira. Esa es la quimera que les han metido una burra con mataduras. Y que no cesa el goteo de empresas, no cesa, por mucho que esté el 155 aplicándose. Vamos a 2.500 ya. Hoy el presidente de Freixenet, que es una de las personas que más se pone, el señor Bonet, que se lo ha distinguido siempre. El tirón. Claro, pero este es de los que se ha distinguido desde el minuto 1 por ir en contra del separatismo, de la ruptura, en fin, de la independencia, etcétera. Hoy de los pocos que hablan, ustedes, claramente. Nosotros no hemos quedado. Freixenet se ha quedado. Dice, pero que sepan ustedes que si ganan las fuerzas independentistas el 21 de diciembre y forman gobierno otra vez, nosotros ya sí nos vamos. Y claro, estos que están saliendo, Fátima, que tú dices, porque como no saben qué va a pasar el 21 de diciembre, dicen, pues ya nos vamos. Y luego ganan las fuerzas constitucionalistas y hay un gobierno de
de Ciudadanos con el PP y con el PSC, y dice, ya tendremos tiempo de plantearnos en 4 años de legislatura volver. Pero de momento ya estamos fuera, claro. ¿Cómo te vas a quedar ahí para seguir con esta misma milonga? Muchos no volverán. Y en Cataluña, ¿saben? La mayor parte de la economía es con su relación con el resto de España, y va a haber gente que en verano solía ir a Lloret o a Roses o a donde sea y no le va a apetecer, y es natural. Yo no estoy por el boicot de ningún producto, ni de turismo, ni de nada parecido, pero es lógico y pero normal si es que al final eso tiene consecuencias. Diga, mira, pues me voy a otro sitio, o compro otro producto. El caso comentábamos de Valladolid, de estos señores de los almacenes, los catalanes, que han tenido que cambiar el nombre cuando han visto que sus ventas han caído un 30%. O la malísima publicidad de Cataluña como marca. Bueno, voy con el país. Y luego vendrá el paro, que es lo peor. No, ya se ha notado en octubre, Fátima. 15.000 parados más, que es el doble además de la media de la media de España. O sea, es que esto luego, lo que hay que guiarse es por los términos reales de a quién le afecta, cómo le afecta, que es a la gente que está trabajando en esas empresas. Y veremos qué pasa el mes que viene. Ellos solo hacen la autocrítica, hacen su palinodia política. Bueno, nos pasamos en la épica. No, pedid perdón por esto. Estos son los daños. Bueno, aparte de la división en la sociedad civil, la antipatía que, como tú dices, han generado en una parte de España, que de alguna manera descose esos hilos invisibles con los que España está sentimentalmente cosida, pero ya daños materiales, es que tienen 2.500 empresas fuera, 9.000 millones de depósitos fugados, un 40% menos del turismo. Para que luego venga más y diga que está a punto de perder su casa. Y esto no se lo pueden atribuir a lo que llaman represión del Estado. Esto es una reacción social generalizada de España y la reacción económica se la van a echar también la culpa a España y a Rajoy. La reacción de las empresas que han dicho, nos vamos a quedar aquí en una situación de inseguridad plena y perdiendo le han echado marca. Ya lo dijo Junqueras. Bueno, en fin. A otro perro con ese hueso, eso no se lo creo. En este momento solo quedan en Cataluña 20 empresas que facturan más de 1.000 millones. Radicadas, quiero decir. Solo quedan 20 que facturen más de 1.000 millones. Voy con el país. Junqueras se abre a un pacto con Ada Colau y Podemos. O sea, quieren pactar con lo que tú contabas, con buen criterio y con buena información. Ignacio, esa cenita con el mecenas del separatismo y de la televisión, del señor Roures. Y del fútbol. Y el señor Iglesias ahí también de comparsa, que luego vienen, bien, estos luego se postulan que si a favor de la unidad. No, mire usted, estos están siempre más pegaditos al separatismo, desde luego, que los demás. Junqueras se abre un pacto con Ada Colau y Podemos. Forcadell acepta ir en las listas de Esquerra en las elecciones del 21 de diciembre. También comenta cómo Europa sustituye a Trump en la guerra al cambio climático. Otro de los titulares del país. Voy con La Razón. Foto de portada para Forcadell, que va a ser la número 4 en esa lista de Esquerra. Y el ideólogo del Procés cerró con Puigdemont su encuentro con este señor Assange, Julian Assange, 2 días antes. Según la información de La Razón, Oriol Soler, que es uno de los ideólogos del separatismo, ha dicho a La Razón que se vio con el expresidente de la Generalitat para tratar temas logísticos, pero fueron justo 2 días antes de verse luego con Assange, ¿no? Investigan si la Generalitat financió el apoyo del activista de Assange con fondos de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium. Claro, es que ¿por qué este señor ha sido tan altruista, el tal Assange, que desde la Embajada de Ecuador, donde está refugiado en Londres, ha estado, frenéticamente moviéndose en las redes sociales para cargar contra España y a favor del separatismo? ¿Eso lo ha hecho por amor al arte, este Assange? Bueno, y ¿O ha trincado convenientemente de alguien? Y que los 40.000 tweets no los ha podido poner él, con lo cual hay una organización detrás que a estas alturas ya es más que evidente que Rusia. Rusia gana con la inestabilidad de los demás. Es Putin. Es su patrocinador, como es el de Snowden, y gana con la debilidad. Rusia quiere una Unión Europea débil, y qué mejor que debilitar a la Unión Europea que alentar el nacionalismo. Y si palma el soberanismo el día 21, lanzarán una campaña negando la legitimidad de la selección. Diciendo que ha habido pucherazos, etcétera, etcétera. Nos tememos reclamado por que eso forma parte sexuales. Eso sí que es un guión. Esa sí es la hoja de ruta de Puigdemont. Eso ya ha empezado a ser adelantado además por algunos de ellos. Bueno, pero no tienen, felizmente en los gobiernos serios de la Unión no tienen ninguna credibilidad, ¿no? La página web de COPE, si entran ustedes en estos momentos, pueden leer: Forcadell irá en las listas de Esquerra el 21 de... El VAR
este sistema para seguir los partidos de fútbol y evitar errores, se implantará en Primera División la próxima temporada aquí en España, que son 2 titulares. Y el Papa dice que rezar es un diálogo con Dios y no hablar como papagayos. Son noticias que ustedes pueden leer en esa página web de COPE a esta hora, entre otras. También pueden entrar en la página web de 13 para ver los programas, por ejemplo, de 13 y conocer noticias de esta cadena de televisión. ¿Qué va a ser noticia hoy, por cierto, Susana? ¿Qué noticia tendremos hoy? Hoy ya 16, ¿verdad? De noviembre. Sí, ya es jueves. Pues vamos con esa agenda de mañana. Mañana, hoy ya jueves, se cumple el plazo para que el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, pague los 3 millones de la fianza que el Tribunal de Cuentas les impuso a él y a sus colaboradores por la supuesta utilización de fondos públicos para la consulta del 9N. Mas, por cierto, ha dicho hoy que pondrá sus casas como garantía si no consigue reunir el dinero en estas pocas horas que le quedan. En Madrid también el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, va a comunicar quién se lleva este año el premio de literatura Miguel de Cervantes, dotado con 125.000 euros de premio. Y por último, el empresario David Marjaliza, considerado el conseguidor de la trama púnica, va a declarar en el primer juicio del caso que empezó este lunes, ¿se acuerdan? Por el que se sienta en el banquillo también el exconsejero madrileño Francisco Granados. Antonio. Paula, ¿y el barómetro cómo lo cerramos? Venga. Sabemos que Ana Pastor va a percibir a Gabriel Rufián por su comportamiento de hoy en el Congreso, pero también sabemos que el 79,1% de ustedes creen que lo que el Congreso debería hacer es directamente sancionarle, multarle, frente a un 20,9% que nos ha llamado para decir que no, y nosotros darles las gracias por darnos su opinión vía llamada telefónica. Muy bien, gracias, Paula. ¿Qué nos recuerda ahora Patricia Betancor y Ricardo Altable sobre Detrás de la Verdad? Venga, temas que vamos a seguir esta noche en ese programa. Buenas noches, Patricia, adelante. Buenas noches, Antonio. Giro radical en el caso de la presunta violación múltiple de San Fermín. La víctima afirma que no la metieron a la fuerza en el portal y que no pudo negarse a las relaciones. ¿Por qué ese cambio en la declaración? Y otro asunto, los padres de Nadia Nerea, ya saben, la pequeña que sufre una enfermedad rara, a un paso de ir a juicio por estafar más de 1,1 millones de euros y de los que solo 4.000 euros, solo 4.000, destinaron a su hija. Durante años los padres se han dedicado a recorrer los platós de televisión para recaudar dinero y ahora se van a sentar por fin en el banquillo de los acusados. Pues estos y muchos más temas en unos momentos, porque ya saben que hay muchas formas de contar las cosas y la nuestra, como siempre, ir detrás de la verdad. Volvemos enseguida, Antonio. Gracias, Patricia. Solo voy a recordarles a ustedes que este viernes, día 17, se celebra la segunda cena solidaria de la familia salesiana de Úbeda en el Teatro Don Bosco, como no puede ser de otra manera, del Colegio Salesiano de Úbeda, y hay un homenaje implícito a Paloma Gómez Borrero, nuestra querida compañera fallecida hace unos meses. Luis del Olmo, por cierto, va a ser el maestro de ceremonias de ese homenaje y además va a recitar poemas. Y luego hay una cena en ese hotel Ciudad de Úbeda, que es un hotel, por cierto, muy bonito, que yo les recomiendo y aconsejo para visitar la hermosa y bella Ciudad de Úbeda, al ladito de Baeza, por cierto, patrimonio de la humanidad, ambas ciudades, el mejor renacimiento que puedan ver ustedes en España. Hay una cena posterior solidaria a beneficio de la Fundación Don Bosco. Así que mis amigos de Úbeda, que me han pedido que se lo anuncie, así lo he dejado por escrito y dicho, que está muy bien. Qué bonita. Así que participen ustedes en esa cena solidaria. Yo si estuviera en Úbeda luego iría, esto está claro. Y te pasas luego un fin de semana fantástico allí. Pues sí. Ignacio Camacho, gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Adiós, Edurne Uriarte. Adiós. Adiós, Fátima Iglesias, y adiós, Javier, chicos. Y a ustedes, les dejo ya con Detrás de la Verdad. Pásenlo bien, venga.